tu analogía es errónea. Sonic se giró bruscamente para mirar al elefante, quien retrocedió de inmediato, pero se recuperó de forma impresionante tras solo unos instantes. La reina no, la reina tiene la última palabra sobre sus súbditos, sin importar el pago. Eso no es trabajo. Así es. Gritó otro Nixe, con aspecto más nervioso. Y además, la reina paga el trabajo con los impuestos que recibe por escuchar lo que decías, así que... No. Los tres contratistas se resistieron a la corta respuesta de Sonic, y él cambió su peso, sinceramente sorprendido de que una corte real pudiera tener cosas tan estúpidamente equivocadas. Además de ser un incordio para Sonic, el tesorero de la corte del rey Arturo era un mapache muy estresado que solía ponerse muy nervioso y entrar en pánico cuando Sonic intentaba repartir el dinero del reino a la gente en la calle. El sermón sobre qué eran los impuestos, para qué se usaban y el hecho de que en realidad no eran suyos para gastarlos había sido frecuente, hasta el punto de que al final de su estancia en Camelot, Sonic podía citarlo con él, para la exasperada diversión de Percival. Los impuestos pagan los proyectos reales, sí, pero no van a la reina. Van al reino. Por eso es Sonia la que habla en este asunto del anfiteatro. Porque ella no es la reina. Es la visir, la que habla en nombre del reino. Mamá apenas ha dicho nada en todo el día, incluso cuando se compraban, vendían e intercambiaban cosas. Simplemente se sentó y escuchó, porque escuchar es su trabajo. Para eso no están los impuestos. Entonces, ¿qué? Por favor, dígame, preguntó Felinae, ¿está pagada? Él le devolvió la mirada, porque esto debería haber sido obvio. ¿Lealtad? Sugirió, y al encontrar solo un silencio absoluto, se burló y dio otro paso al frente. Lealtad. Bueno, sí, últimamente el sueldo ha sido un poco bajo, pero eso no cambia la moneda. Eso provocó una reacción. La multitud se agitó audiblemente, buena parte de la cual estalló en susurros emocionados, pero Sonic mantuvo la mirada fija en Felinae y los demás contratistas. Algo dentro de él se había roto, y ya no estaba muy seguro de qué hacía, pero sabía que era importante. Sabía que esto debía hacerse. La realeza se paga con la lealtad, la confianza y el respeto de su reino, dijo. El reino paga con amor y respeto, y a cambio, la realeza los ama y cuida. La realeza no les da las calles. No les permite vivir en la tierra. Es su derecho. Lo que el reino decide construir en esa tierra es decisión del reino. Cosas como los impuestos, las leyes y las normas, se cumplirían sin importar si hubiera una reina, un presidente o algún tipo con un sombrero de copa haciendo promesas. Sí, a veces la gente permite que la realeza tome decisiones, pero eso es solo una mayor confianza que les otorgan. Si la realeza traiciona esa confianza, los derriban. Pudo oír el silbido de la respiración y apretó los dientes en respuesta. ¿Qué? ¿Crees que no lo sabemos? ¿Crees que no sabemos que estamos aquí por nuestra gente? Por eso estamos aquí. En esta corte, en esta ciudad, en este imperio. Todo lo que la familia real hace es por su gente. Porque la gente ama y confía en la familia real, nosotros correspondimos a ese amor. Los cuidamos. Cueste lo que cueste o lo que signifique, para eso estamos aquí. Cuidamos de nuestra gente. Protegemos a nuestra gente. Eso es lo que hacemos. Para eso estoy aquí. Hubo una repentina oleada de vítores y aplausos, pero Sonic no pudo oír nada más allá de la niebla en su cabeza. Extendió el brazo, cortando toda la estupidez que había visto desde su regreso a Mogotrópolis, y luego atacó a Felinae directamente. Me da igual lo que creas que haces aquí. Solo veo que estás jugando una mala pasada con el dinero y te da igual cómo esté perjudicando a esta ciudad. Y ya he tenido suficiente. Si este es tu juego, entonces me hago cargo, y te advierto que no soy buena persona. Cuando la gente que me importa está en juego, hago lo que sea necesario para ganar. Hago lo que sea necesario para protegerlos. Voy a asegurarme de que todos estén a salvo y de que todos sean felices. Así que te lo pregunto, Lady Felinae, porque creo en la justicia. ¿Estás segura de que quieres jugar conmigo? Ella no se movió, pero él pudo ver la respuesta en sus ojos. Le sostuvo la mirada mientras retrocedía un paso, volviendo al podio. Solo cuando llegó allí, y sintió unas pequeñas manos agarrándolo del brazo, logró salir de la extraña niebla en la que había estado sumido durante los últimos minutos. Parpadeó, mirando a su alrededor y vio a Sonia mirándolo con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, y de repente todo volvió a fluir. De repente, fue consciente de los vítores y aplausos, así como de la gran tensión que lo rodeaba.
Levantó la vista hacia la sala, notando que un buen tercio del público lo observaba como si estuviera a punto de atacar, mientras que casi la mitad actuaba como si los hubiera salvado a todos del mismísimo caos. Y entonces recordó todo lo que había dicho y casi se atragantó con su propio aire. Él no había tenido intención de hacer eso. Sonic se giró lentamente para encontrarse con la mirada de Aleena, sin saber muy bien qué interpretar de su expresión. Ella lo retuvo un momento y luego giró la cabeza silenciosamente hacia el maestro de ceremonias, golpeando su silla 3 veces con sus 2 dedos meñiques. Pero no fue hasta que Sonic giró la cabeza hacia él que el pobre hombre pareció salir del trance en el que se había sumido. «¡Orden!», gritó, golpeando el mazo. «El tribunal restablecerá el orden. ¡Orden!». Poco a poco, el ruido se fue apagando y el MC se aclaró la garganta como si todo hubiera sido solo una distracción vagamente molesta. El tribunal reconoce la objeción de mi señor Periwinkle. ¿Se plantean más objeciones? El silencio era tan denso que se podía atravesar. El maestro de ceremonias inclinó la cabeza hacia Lady Felinae. ¿Mi Lady Felinae? ¿Tiene alguna objeción? Creo, y dijo lentamente, retrocediendo, que mis quejas han sido y escuchadas a mi entera satisfacción, maestro de ceremonias. En ese caso, ¿la corona tiene algún comentario?, preguntó el MC, mirando hacia Leena, quien sonrió levemente. Creemos que ya se ha dicho todo lo necesario. Entonces le devuelvo la palabra a Su Alteza Real, la princesa de la rebelión, dijo el maestro de ceremonias. En cuanto a la construcción del anfiteatro Charlesby, ¿qué opina? La mano de Sonia temblaba en la de Sonic, pero su voz sonaba firme y segura al decir: la construcción comenzará hoy, dirigida por una empresa externa llamada Garrett's Grounds. Prevemos que los trabajos iniciales concluyan antes del anochecer de mañana. Muy bien. Entonces le pido a Su Alteza que se retire y procederemos al siguiente caso. Ella asintió y empujó a Sonic con fuerza hasta que se tambaleó de vuelta a sus asientos. Una vez sentados, volvió a agarrarlo del brazo, tan fuerte que le dolió, y se giró hacia su hombro. Él inclinó la cabeza hacia ella, pero todo lo que ella intentó decir pareció cortarse en un suspiro balbuceante. Lorre, por favor, acérquese, anunció el maestro de ceremonias, pero cuando el aristócrata en cuestión se levantó, solo dio unos pasos hacia el centro de la pista antes de detenerse bruscamente. Hizo una pausa y luego retrocedió. Me gustaría retirar mi caso y en espera de una revisión posterior. ¿Estás seguro? Ese sí, maestro de ceremonias. Entonces pasamos al siguiente caso. Señora. Me retiro. Gritó otro aristócrata. Mi reclamación ya no tiene relevancia. El maestro de ceremonias hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada un momento y luego se giró hacia Leena. ¿Puedo proponer un breve receso, Majestad? Sospecho que la corte podría necesitar unos minutos para reorganizar sus casos. Lo permitiremos, dijo. Necesitaremos una nueva agenda una vez que se recopilen todos los casos relevantes. Inclinó la cabeza y empezó a cerrar la sala. Sonia sacó a Sonic de la silla y lo arrastró hacia la cámara interior. Se encogió y dejó que pasara. Esta vez sí que había metido la pata. A mitad de camino de un túnel bloqueado, Knuckles se detuvo cuando algo le recorrió la columna vertebral. No era caos. No era algo moviéndose en la tierra. Ni siquiera era esa extraña sensación que a veces tenía y que le decía que algo valioso estaba cerca. Era algo más, algo así como: algo importante acaba de cambiar. Dudó un momento, observando la tierra y los restos de metal a su alrededor, y luego, con cuidado, se levantó uno de sus guantes para revelar el comunicador que Tails le había dado el año pasado. Presionó la señal correcta y esperó. Hola Knuckles, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó, sin entender del todo por qué se molestaba en preguntar. Parecía estar bien. Cada vez estoy más frustrado con Eggman, pero en general bien. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No lo sé, admitió. Creí sentir algo. Sonic sigue en el juzgado, ¿no? Que yo sepa. Tails hizo una pausa. Su preocupación era casi audible. ¿Debería ir a buscarlo? Quizás, dijo, y luego hizo una mueca. No, probablemente no sea nada. Nudillo sí. Negó con la cabeza y se incorporó de rodillas. Deja de jugar con el Robotocistor por hoy. No sabía por qué se sentía tan nervioso, pero no estaba de humor para correr riesgos. Tails, obviamente, lo notó en su voz, porque ni siquiera se molestó en preguntar por qué ni en objetar por principios.
Bueno. Supongo que podría investigar el berilo anárquico. Siempre lo olvido. ¿El qué? Berilo de la anarquía. Esta estúpida roca que Eggman usaba para alimentar su última arma gigante. O al menos, así la llamaban los humanos que la sostenían. Dicen que es un mineral similar a una esmeralda del caos, pero no encuentro la conexión. ¿Has oído hablar de ella? No, dijo, y se frotó la nuca. Mira, chico, hagas lo que hagas, ten cuidado. Algo raro está pasando aquí, y cuando pasa algo raro, tú y yo solemos acabar en la zona de explosión. Sí, vale. ¿Volverás temprano al palacio? Sí, puede que sí. Nos vemos luego. Bien. Cambio y fuera. Knuckles vio que se cortaba la conexión y consideró llamar a Sonic. Era una tontería, lo sabía. Si al menos hubiera sido un estallido de caos o algo así, podría haber descubierto por qué estaba tan preocupado de repente, pero no fue así. En realidad, fue más bien, como un movimiento, repentino. Eso era, se dio cuenta. Como cuando perseguía un fragmento y este decidió de repente ponerse fuera de su alcance, simplemente porque podía. Gruñó y volvió a cavar, preguntándose por qué tenía esa sensación ahora. No había ninguna esmeralda del caos en Mobius que pudiera percibir, y la Master Emerald seguía intacta en su isla. Así que alguna otra forma de energía debía de estar fallando. Probablemente Sonic, se recordó irritado. Siempre metiéndose en líos y arrastrando a todos. Como si Knuckles no tuviera nada mejor que hacer. De hecho, si fuera inteligente, llamaría a Tails y le exigiría que lo llevara de vuelta a su isla. Pero él sabía más. Cada vez que pasaba algo, hiciera lo que hiciera Knuckles, siempre acababa siendo arrastrado de vuelta. O las cosas empeoraban muchísimo. Como cuando el mundo entero se hizo ánicos. Buen trabajo, Sonic. Idiota. Dejándose capturar y usar como una batería gigante de erizos. Me alegra saber que Knuckles también tenía que estar atento a ese tipo de cosas ahora. Honestamente, era un guardián de la Master Emerald, no era su trabajo vigilar a los erizos enloquecidos, pero aquí estaba. Su puño se estrelló contra algo duro y gritó, retirándolo para quitarse el dolor. ¿Qué demonios? Entrecerró los ojos, se inclinó más cerca y luego usó su otra mano para extenderse y raspar más tierra. La esmeralda plateada del caos brilló ante él, completamente invisible a sus sentidos místicos, pero allí. Dijo y lo sacó de la tierra. En cuanto entraron en la cámara, Sonic se quitó de encima las manos de Sonia y se acercó a la pared del fondo, cruzando los brazos y dando golpecitos con el pie. Sorprendentemente, ella no lo siguió, sino que simplemente apretó los puños contra el pecho y lo miró con los ojos muy abiertos. Tras un minuto de incómodo silencio, la puerta de la cámara se abrió de nuevo y Aleena entró. Mamá, suspiró Sonia. Mamá, nosotras. Esa fue una gran introducción, comentó, y Sonic miró hacia otro lado. Ella le había advertido. Hacía apenas 2 días, básicamente le había dicho que dejara de desafiar a los aristócratas, y ahora él los había atropellado. Estarán más preparados la próxima vez, continuó Aleena en voz baja, pero fue efectivo, a pesar de lo que no debería haber sido. Él miró hacia atrás, sorprendido de ver a Sonia asintiendo. Fue increíble. ¿Viste sus caras? Por primera vez, fue como si lo hubieran entendido. Se giró para mirarlo. ¿Cómo? No pusiste a Felinae en su lugar. Todos en esa habitación oyeron exactamente lo que decías. ¿Oíste a todos los nobles menores vitorear? El amor que sentí en esa habitación. Oh. Se giró con un jadeo de alegría, y Sonic levantó el párpado. ¿No estás enfadado? Ya era suficiente, respondió Aleena, y él la miró con el ceño fruncido. Ella ladeó un poco la cabeza, mirándolo por encima de la nariz. No exactamente en el contexto que esperaba, pero quizás uno más seguro. Lady Felinae no es el peor de nuestros problemas, pero es un ejemplo de la gran escala de las cosas. Hay gente peor a la que podrías haberle declarado la guerra. Frunció el ceño y volvió a mirar al suelo, sin saber cómo responder. Aunque eso era lo que había hecho, no era lo que pretendía. No sabía qué pretendía hacer. Todo simplemente, había sucedido, de alguna manera. Se sentía hecho un desastre. Una luz brillante hizo que los tres volvieran a levantar la vista, y Sonia se quedó sin aliento al ver que nada menos que el oráculo de Delfos apareció entre ellos. Les sonrió a todos, terminando con una amplia sonrisa burlona dirigida a Sonic. Nos volvemos a encontrar, joven príncipe del reino.
Él asintió. Oye, orco. ¿Aún no has hecho ejercicio al aire libre? Las puertas me parecen una complicación innecesaria, dijo, y luego se giró para saludar a Leena. Dicen que los tesoros intactos acumulan polvo y aire viciado. Veo que estás aprovechando bien la brisa fresca. Sonic frunció el ceño nuevamente, captando la metáfora por lo que era, especialmente cuando Aleena sonrió levemente. No fue estrictamente intencionado. Ten cuidado con cómo se mueve el polvo. Nunca se sabe qué puede desprenderse, aconsejó. Tiene razón, dijo Sonia, bajando las manos para rodearse la cintura. Quizá hubiéramos silenciado a algunos aristócratas, pero fue un farol de los de abajo. Decir que solo tenemos poder gracias al pueblo podría ser contraproducente. Solo si no podemos demostrar que somos dignos de su confianza, argumentó Aleena. Esto ha hecho que el festival sea aún más importante, hijos míos. Debemos ganarnos el respeto de nuestro pueblo. Claro, Sonia miró a Sonic y luego al suelo. Tendremos que dar ejemplos. Más apariciones públicas. Momentos menos estructurados, menos orquestados. Esto es y como anoche. Por eso no estabas enfadada, madre. Era lo que teníamos que hacer. Sonic la miró y luego a Aleena, sin creerse su cara de póker. Quizá fuera una vidente, pero si lo hubiera visto venir, se habría comido los guantes. Pero con lo emocionada que Sonia parecía de repente, no se atrevió a reprenderla. Tenemos que hablar con Paige, anunció Sonia, y se apresuró a tomar la mano de Sonic. Si vamos a aprovechar esto, tenemos que reestructurar los planes de la próxima semana. Más viajes, diferentes apariciones, todo. Y con todos los diplomáticos que están en la ciudad, tendremos que organizarlo con mucho cuidado. Vamos, no tenemos mucho tiempo antes de que vuelva la corte. Y con eso, hizo una reverencia al oráculo y luego sacó a Sonic al pasillo, sin siquiera notar el cambio de expresión de Aleena. Una vez que la puerta se cerró tras ella, Aleena se permitió sonreír con más libertad mientras exhalaba suavemente. Cuando me dijiste que debía estar preparada para la caída de mi reino, no esperaba que fuera a los pies de mi hijo. Supongo que no, asintió el oráculo con cautela. Porque no dije que lo haría. Ella lo miró con curiosidad y él levantó el párpado. Debería recordar las lecciones aprendidas con esfuerzo, Su Majestad. Le aconsejo que no haga suposiciones solo porque vea indicios de un resultado deseado. No asintió, y se volvió hacia la puerta por la que sus hijos acababan de salir corriendo. Esta vez, no me arriesgaré. Es raro. Debí de estar aquí cientos de veces de niño, comentó Gareth mientras él y Manik se detenían a considerar el progreso que el equipo había logrado durante la mañana. La mayor parte fue preparatoria. Medir y reunir materiales. Ahora que se preparaban para construir, empezaba a parecer un poco más real. Nunca me había dado cuenta de lo grande que era el área. Toda esa basura, ¿sabes? Todo se mezclaba con la ciudad. Hay que perder algo para que te guste, para que sepas lo que tenías, señaló Manik, antes de indicarle que lo siguiera a la casa. No tiene por qué ser algo bueno. Nunca me di cuenta de lo sucias que estaban las alcantarillas hasta que empecé a respirar aire fresco con regularidad. Gareth lo miró con una leve sonrisa. Pero no dijo nada hasta que atravesaron el destrozado centro de operaciones y entraron en la sala principal, donde Amy garabateaba en una libreta junto a la mesa. Ahora que lo tenemos todo preparado, probablemente sea hora de hablar de por qué nada de esto va a funcionar a largo plazo. Oh, sí, qué oportuno, amigo, dijo Manik arrastrando las palabras mientras se dejaba caer en un asiento cerca de Amy. ¿De qué estás hablando? Se encogió de hombros, sacando un par de palillos de la aparentemente interminable reserva de su riñonera. Aquí la tierra no da para nada. Está demasiado contaminada. Aunque pongamos tierra vegetal, le doy un año antes de que las toxinas se filtren y la hierba se muera. 3 meses, intervino Amy. Te estás olvidando del petróleo que hay en el aire. Manik la miró y luego echó la cabeza hacia atrás, mirando a Gareth, quien se encogió de hombros de nuevo y le ofreció uno de los palillos. Dudó, sin saber qué pensaría Amy, pero finalmente lo tomó y se lo puso entre los dientes, igual que Gareth. Lo rodó sobre su lengua un momento antes de preguntar. ¿Y si primero pones hormigón? Será una barrera para la capa superficial del suelo, así que solo tenemos que preocuparnos por la contaminación del aire. Cualquier planta tendrá dificultades en esta ciudad, sin importar dónde la pongas, dijo Amy sin rodeos, y Gareth asintió. ¿Eres jardinero? Ella le guiñó un ojo rápidamente. Claro que Amy Rose cultiva rosas.
Se rió entre dientes y luego volvió con Manik. Tiene razón. Podemos poner hormigón, usar piedra en lugar de madera para los escalones, todo el asunto, pero el aceite se pega como una madre. No voy a conseguir nada para cultivar aquí durante un año, como mínimo. Qué lástima, dijo. Pero apuesto a que tienes una idea. Pues, menos una idea, más una solución, dijo, moviendo el palillo. ¿Quieres que este lugar esté verde y bonito mañana por la noche? Tendrás que usar alfombra. ¿Eh? Césped artificial. Algunos de tus amigos en las colinas lo usan para que parezca que con su dinero aún tienen jardín, dijo. No se siente bien, pero hay que tocarlo con piel y piel para darse cuenta. ¿Qué va? Pero da igual. Si sirve, dijo, y Gareth lo miró de reojo. Siguiente problema. Tus colegas no suelen contratar a gente como la mía. No tengo ese tipo de personal a mano. ¿Y te preguntas por qué no consigues trabajo? Preguntó arrastrando las palabras, solo para hacerle sonreír. Una vez que Manik dejó de preocuparse por la política del asunto, descubrió que Gareth le caía muy bien. Le recordaba un poco a Farrell, solo que 20 años más joven. ¿Podrías conseguirme algo? Fuente, dice, rió Gareth. Oye, Amy, ¿sabes que solo conozco a un tipo de persona que usa la palabra fuente en lugar de obtener? Generalmente, son los que reemplazan la palabra robar. Oye, tío, cuidado. Dijo Manik, y sacó su palillo para clavarlo en el aire entre ellos. No quiero que se sepa que soy una especie de príncipe ladrón o algo así. Amy disimuló su risa con la mano, y Gareth le devolvió el guiño con uno propio. Lo mantendré en secreto. Pero sí, puedo prepararte un poco. Pero costará más de lo que habría costado la hierba. Abusos. Debí haberlo previsto, bromeó, pero la réplica de Gareth fue interrumpida por el sonido de la puerta principal. Miraron a su alrededor justo a tiempo de ver a Tetsuya entrar en la sala principal, con el ceño fruncido y la cola moviéndose incómodamente tras él. Oye, Gareth. ¿Sabes qué está pasando aquí? ¿Y ahora qué? Preguntó, reclinándose en la silla. ¿Se equivocaron con las medidas? No, no somos nosotros. Quizás deberías venir a vernos. Los otros tres intercambiaron miradas, luego se levantaron y corrieron tras él. Abrió la puerta principal, pero no hizo ademán de salir, y Manik silbó suavemente. Ayer llegaron algunos reporteros, intrigados por el regreso de Sonic y curiosos por ver su reacción ante la renovación del vertedero. Y esta mañana había un par de personas merodeando, obviamente, becarios, esperando por si acaso ocurría algo interesante, pero ahora, toda la valla estaba llena de gente. Los reporteros salían en masa de las furgonetas. Los civiles se aferraban a la valla con interés. Los aristócratas de bajo rango estaban montando uno de sus peculiares campamentos de observación. Incluso los hombres de Trevor estaban allí, patrullando con indiferencia y evitando que alguien hiciera alguna tontería. Bueno, dijo Manik. Lo más probable es que algo suceda en el juzgado. ¿Vas a hablar con ellos? Preguntó Gareth. Dudó. Su Sonia interior le decía que debía hacerlo. Obviamente estaban allí por una razón, y si no les dabas algo, la prensa solía inventarse sus propias historias. Pero al mismo tiempo, desconocía lo que había sucedido en la corte, así que hablar de ello sin duda terminaría en meter la pata. Recorrió con la mirada a la multitud, buscando un rostro familiar en el que pudiera confiar para que le contara lo que estaba pasando. No conocía a la mayoría de los hombres de Trevor, y aunque probablemente podía confiar en que los aristócratas estarían encantados de contárselo todo, no valdría la pena la molestia. No por primera vez, deseó haber convertido algunos comunicadores en teléfonos móviles para poder llamar sin más. Por suerte, antes de que tuviera que arriesgarse, uno de los hombres de Gareth se acercó trotando. Oye, ¿has estado escuchando? Ah, lo siento. Su Alteza, añadió dirigiéndose a Manik, quien frunció el ceño al ver la expresión extraña del tipo antes de mirar a Gareth. ¿Qué he estado escuchando? Preguntó, y el chico dudó antes de continuar. La radio. Nos interrumpieron la música con un reportaje. Dicen que Sonic, o sea, el príncipe perdido, bueno, ninguno de nosotros sabe exactamente qué pasó. ¿Sigue con Mobius? Preguntó Manik bruscamente, y el tipo asintió. Es difícil de explicar. Voy a buscar la radio. Aunque la emisora que los chicos habían estado escuchando había vuelto a la música tras su informe, no tardaron en encontrar otra emisora que lo comentaba.
Se decidieron por una especie de programa de entrevistas, donde el presentador disfrutaba mucho dando solo unos minutos al aire a sus oyentes, aprovechando la mayoría de esos minutos para fastidiarlos, sin importar su opinión. Esas opiniones variaban entre da miedo. ¿Qué les va a hacer exactamente a quienes no están de acuerdo con él? ¿A quienes no considera leales a la corona? Y es justo lo que necesitamos. Deberíamos haber tenido esta conversación hace años. Finalmente, el presentador se tomó un descanso de las llamadas para recordarles a todos el tema en cuestión. El príncipe perdido ha anunciado sus intenciones ahora que está de regreso en la ciudad. Durante un debate sobre el anunciado Teatro Charlespi en el barrio de Plata, el príncipe tomó la palabra y declaró su intención de defender a su pueblo de cualquier amenaza. La voz de Sonic tomó el control, obviamente mejorada digitalmente para ahogar el ruido ambiental. No importa lo que cueste ni lo que signifique, para eso estamos aquí. Cuidamos de nuestra gente. Protegemos a nuestra gente. Eso es lo que hacemos. Para eso estoy aquí. Su intención es proteger a la gente, pero los críticos han señalado que dijo esto en respuesta a un magnate de la construcción, que normalmente no se consideraría una amenaza nacional. ¿Qué opinan? ¿Un discurso conmovedor de un monarca prometedor o una amenaza aterradora de una fuente peligrosa? Llamen ahora y regresamos enseguida después de unos anuncios. Dijo Gareth, mientras Tetsuya entrecerraba los ojos y Manik se reclinaba en su silla. Ami, notó por el rabillo del ojo, parecía perdida. Siempre parecía ponerse así con los recuerdos de lo mal que era ser de la realeza. Sonrió y le tocó la mano. Oye, no pasa nada. Créeme. La prensa solo está intentando causar problemas. Podemos con esto. Eso no es lo que me preocupa, dijo en voz baja, y Tetsuya gruñó en señal de acuerdo. Me pregunto a qué respondió con eso. ¿Qué considera una amenaza? Habría estado bien que hubieran puesto el discurso completo. ¿Y arruinar la historia? Preguntó Gareth con seriedad. Si quieres ese tipo de información, tendrás que encontrar una grabación del juzgado. ¿Dónde vamos a conseguir eso? Exactamente. Manik se golpeó la rodilla con el puño, ansiando un bolígrafo o un par de palos para pensar. Conocería la historia completa si volvía al palacio, pero probablemente no podría contárselo a Gareth ni a la tripulación. Y de cualquier manera, los demás podrían estar preocupados, pero Manik podía sentir algo parecido a la esperanza agitándose en su pecho. Porque sin importar por qué lo había dicho, Sonic había dicho nosotros. Y nuestro. Como en ellos. La familia real. Había estado hablando como solía hacerlo, allá en el Sonic Underground. Era un poco difícil concentrarse en cualquier otra cosa cuando tenía eso en qué pensar. Pero el sonido de la puerta principal al abrirse volvió a desbaratar sus pensamientos, sobre todo cuando se cerró casi de inmediato. Para cuando levantaron la vista, Sonia entraba tambaleándose en la puerta, intentando controlar su cabello alborotado por el viento sin caerse. ¿Hermana? Preguntó Manik, poniéndose de pie. ¿Estás bien? Bien, bien, dijo, aunque se inclinó hacia un lado y tuvo que dar un paso rápido para recuperarse. Sonic nos trajo hasta aquí. Hacía tiempo que no iba tan rápido, eso es todo. Esperaba haberles ganado a los paparazzi, dijo Sonic, poniéndose detrás de ella. No te lo han puesto muy difícil, ¿verdad? Empezaron a aparecer hace una hora, dijo Tetsuya. Sin problemas todavía. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Gareth. Acabamos de escuchar parte de un discurso tuyo. Algo sobre proteger a la gente. Sonic gimió, tapándose el ojo con una mano, mientras Sonia se acercaba para sacar a Manik de su asiento. Necesito hablar contigo un minuto. Miró a Sonic. ¿Solo nosotros? No quiero hablar de eso, respondió Sonic brevemente, y Manik parpadeó, luego se encogió de hombros y dejó que Sonia comenzara a guiarlo hacia las habitaciones. ¿Qué pasó? Le preguntó en voz baja. ¿Se te fue la mano? Maníaco, susurró casi sin aliento, ni siquiera puedes imaginarlo. Más o menos, entendieron la historia. Sonic admitió, en fragmentos, que había reaccionado mal a las quejas de los aristócratas sobre el trabajo del equipo de Gareth, y terminó básicamente diciéndole a toda la corte que se presentara o se sentara. No parecía muy contento, pero por lo que pudieron deducir, la mayoría de los aristócratas habían decidido sentarse. No es que Gareth pudiera culparlos. Él nunca se había llevado mal con Sonic, pero había estado allí el día que Solar lo hizo. Tampoco querría que lo miraran así.
Bueno, continuó Sonic, ahora Sonia ha decidido que tenemos que hacer una gran producción para demostrar que estamos del lado del pueblo o algo así. Lo cual es una tontería, pero da igual. ¿Cómo vas a hacer eso? Preguntó Gareth lentamente. Ni hablar. Lo único que sé es que mi plan de pasar la mayor parte de la semana eliminando robots se ha ido al traste, porque la vamos a pasar volando a los pueblos de alrededor, dijo, levantando una mano. Como si eso fuera a marcar la diferencia, ¿no? Gareth lo observó un momento y luego miró a Amy. Ella observaba a Sonic en silencio, aparentemente nerviosa por algo, pero Sonic no la había mirado a los ojos ni una sola vez. Se preguntó qué habría pasado entre ellos y se encogió de hombros. Nunca se sabe, erizó. Entonces, ¿seguimos con lo de esta noche, o esto también lo arruina? Esta noche, sin duda. Incluso intentan decir que no y me estoy revelando. Creo que están debatiendo esta tarde ahí dentro, dijo, señalando con el pulgar por encima del hombro hacia los dormitorios antes de levantar la mano para rascarse las púas. De cualquier manera, es una pena. Me vendrían bien unas cuantas palizas ahora mismo. Alivia el estrés de los superpoderosos, dijo arrastrando las palabras. Bueno, si logras quedarte, seguro que puedo trabajar un poco. Tengo unas cuantas toneladas de tierra que necesito labrar y antes eras mejor que cualquier máquina que haya visto. Sonic lo miró con sequedad, pero obviamente captó la broma y no hizo ningún comentario. Gareth volvió a mirarlos a él y a Amy antes de levantarse. Voy a explicarles a los chicos. Avísame si estás bien, ¿sí? Gruñó su acuerdo y Gareth empezó a salir. No tuvo que ir muy lejos. Tetsuya lo esperaba en la puerta principal, con algunos chicos merodeando detrás con expresión expectante. Gareth los ignoró, pasando el palillo por sus dientes mientras observaba a la multitud, cada vez más numerosa, y consideraba todo con la seriedad que merecía. ¿Y entonces, jefe? Insistió Tetsuya. ¿Conseguimos trabajo o qué? Sí, conseguimos un trabajo, dijo pensativo. ¿De qué tipo? Preguntó. Solar está esperando noticias. Gareth entrecerró los ojos un poco, recordando una mala noche que podría haber ido peor, y tomó una decisión. Al diablo con Solar. Tenemos trabajo. Un trabajo de verdad. Y vamos a demostrarle a este pueblo por qué debería habernos contratado estos últimos 3 años, dijo con firmeza. Escupió el palillo y se volvió hacia sus chicos. Así que no quiero ver a ninguno de ustedes, holgazanes, por aquí. Tenemos que poner estructuras y mover tierra, ahora a moverla. De vuelta dentro de la casa, Amy vio cómo Sonic se movía hacia adelante en su asiento, con los brazos cruzados sobre la mesa y el ceño fruncido. Él todavía no la había mirado. Dudó, luego extendió la mano lentamente y le tocó el brazo, dejándole notarlo antes de rodearlo con la mano. Finalmente, él giró la cabeza hacia ella, pero no levantó la vista, y ella levantó la otra mano para sujetarle también el hombro. Era lo más parecido a un abrazo que se atrevía a darle en ese momento. Pareces enojado contigo mismo, dijo en voz baja. Al principio no respondió, frunciendo el ceño un poco más por un momento antes de asentir. No me gusta enojarme así. No me gusta pensar así. ¿Te arrepientes de lo que dijiste? Preguntó. De nuevo, hizo una pausa antes de hablar. Amenacé a una estúpida solo porque no me gustaba lo que decía, dijo finalmente. Sí, creo que está perjudicando a Mobotrópolis, pero ¿de qué servía decir eso? ¿En qué soy mejor? Porque lo hiciste para defender a la gente, le recordó. Te enojaste por la gente de Mobius. Eso significa algo. Sí, pero y no es así como hago las cosas, señaló, y ella respiró hondo, incapaz de discutirlo. Porque no lo era. Sonic no se molestaba en enojarse la mayor parte del tiempo. Generalmente pensaba que la ira era energía desperdiciada que podía gastarse en huir. Discusiones, palabras, no tenían sentido. Las acciones eran más importantes. Es como antes, murmuró, atrayendo la atención de Amy hacia él, incluso mientras miraba fijamente la mesa. Es como cuando estaba aquí. Algo en su expresión hizo que Amy apretara un poco más el agarre, como si necesitara sujetarlo mejor. Pero solo pasaron unos instantes antes de que él la mirara fijamente, con una mirada dura y algo distante a pesar de su mirada directa. Ninguno de los dos movió durante casi 30 segundos. Amy se sorprendió por la dureza desconocida, y Sonic habló antes de que ella pudiera recuperarse. Manik siente algo por ti. Ella palideció, pero Sonic ni siquiera lo reconoció, simplemente continuó bruscamente.
Está deseando invitarte a salir. Deberías pensarlo, dijo, y luego se zafó de ella y se puso de pie. Voy a ayudar a Gareth. Q. Las palabras le fallaron. Amy solo pudo quedarse allí sentada, boquiabierta en silencio, mientras Sonic se alejaba rápidamente y salía por la puerta. No estaba segura de por qué había dicho eso, ni de si era cierto, ni de qué pensar si lo era. ¿Por qué le diría eso? ¿Qué? Sonic, hermano, tenemos que ir. Amy se sobresaltó cuando Manic irrumpió en la habitación, seguido de cerca por Sonia, pero se detuvieron al darse cuenta de que estaba sola. Se quedó mirando la habitación vacía unos segundos y luego levantó las manos. Adivina, se escapó. No, está afuera, dijo Amy suavemente, y los hermanos intercambiaron miradas antes de acercarse. ¿Estás bien, Amy? Preguntó Sonia. Pareces molesta. ¿Te hizo algo Sonic? Oh, no, bueno, sí, pero, se quedó en silencio, mirando a Manic con torpeza. Él la miraba fijamente, con sus grandes ojos azules llenos de preocupación, pero eso no significaba nada, ¿verdad? Eran amigos, después de todo, no significaba nada más. Y aunque así fuera, ¿por qué se lo habría dicho Sonic? ¿Y por qué entonces? Estando tan molesto consigo mismo, cambiar de tema, precisamente eso y... Juntó las manos, sin saber cómo sentirse. Yo, supongo que solo estoy preocupada, dijo lentamente. Preocupada por cómo Sonic manejará todo esto. No es lo suyo, ¿sabes? Una amplia y cariñosa sonrisa se dibujó en el rostro de Manic, haciendo que Amy sintiera un peso en el estómago. Vaya, eres tan buen amigo de mi hermano. No, no te preocupes por él. Ya lo solucionaremos. Exactamente, coincidió Sonia, extendiendo la mano para apretar suavemente el hombro de Amy. Ninguna de nosotras esperábamos lo que pasó esta tarde, pero, así es como nacimos. Como siempre se suponía que debíamos gobernar Mobius, en realidad. Sonic buscando pelea y nosotros controlando los daños. Todo irá bien. Por ahora, solo tenemos que acorralar a Sonic para poder controlar los daños, continuó Manic con una risa sin humor. Así que, dudó un momento, mirando a Sonia, y luego hizo una mueca. Me gustaría quedarme para tranquilizarlos, pero tenemos que lidiar con Sonic. ¿Te importa quedarte un momento? Vuelvo enseguida. Oh, sí, no, vete, dijo ella, agitando las manos. Creo que debería volver al palacio. Buscar a Tiles. Ya sabes. ¿O no, puedes esperar unos 5 minutos? Preguntó Sonia con una mueca de dolor similar a la de su hermano. De verdad, con esa tormenta de paparazzi ahí fuera, no quiero que vayas sola. Te llevaré de vuelta en cuanto terminemos con Sonic. Amy asintió, pero su intento de sonreír no llegó muy lejos. Por suerte, ninguno de los dos pareció notarlo demasiado, pues solo le dedicaron otra sonrisa de disculpa antes de salir corriendo. Sola de nuevo, Amy miró sus manos y no tenía ni idea de cómo sentirse. No tardaron en idear un plan. En resumen, necesitaban darles tiempo a los aristócratas problemáticos para que se reflexionaran, así que no podían arriesgarse a más apariciones públicas hoy, pero no celebrar un almuerzo sería prácticamente admitir que se estaban escondiendo. Por suerte, Sonia recordó que hasta el momento habían fallado con los diplomáticos visitantes, quienes apenas eran suficientes para desplazar a la mayoría de los aristócratas problemáticos. Celebrar un almuerzo diplomático resolvería todos sus problemas. Le llevó un poco más de tiempo convencer a Sonic de que aceptara, ya que no veía la diferencia entre diplomáticos y aristócratas. Manic tuvo que nombrar a algunos antes de convencerse. ¿Te acuerdas de Si Puedes, de la Resistencia Oriental? Preguntó. ¿O de René, de Hayes? Forman parte de ella. Y, amigo, te encantará Skip. Es de Doununda y es un desastre en la diplomacia. Os llevaréis genial. Y cuando termines de comer, puedes volver aquí, dijo Sonia, señalando hacia el lugar de trabajo del que estaban justo afuera. Comienza con eso de trabajar para la gente con algo de trabajo de verdad, y luego tendrás tu fiesta esta noche. Una aparición pública segura sin necesidad de diplomacia. Sonic no parecía contento, pero accedió, e incluso llevó a Manic de vuelta al palacio antes de tiempo para reunir a los diplomáticos. Lanzando y atrapando las llaves de la camioneta de Manic con una sola mano, Sonia sonrió al verlos desaparecer, sin comprender del todo por qué de repente se sentía tan segura. Los últimos 2 días no habían sido como se suponía que debían ser las cosas.
Visitar clubes nocturnos, hacer negocios con la clase baja, trabajar activamente para asustar a los aristócratas, planear y crear estrategias sobre la marcha, todo era extremadamente peligroso. Pero por primera vez en más de 2 años, Sonia realmente se encontró creyendo que todo saldría bien. Tal vez, se dio cuenta al girarse para volver a la casa, era porque coincidía en cierto modo con las predicciones que Aleena solía hacer sobre el Consejo de los Cuatro. Pasaría la tarde hablando con aristócratas amigables como Mindy y Stripes, practicando el discurso que darían a los medios una vez que se les pasara la conmoción de la amenaza de Sonic. La voz. Manik probablemente pasaría el resto de la tarde con los diplomáticos, ultimando los detalles sobre a qué personas visitarían en el tour real esta semana. El corazón. Aleena se quedaría en el palacio, gestionando al personal y asegurándose de que no hubiera interrupciones. La mente. Y allí afuera, atrayendo la atención de los medios y la gente, y trabajando en primera línea, Sonic. Su espada y escudo. El Consejo de los Cuatro, finalmente trabajando juntos como uno solo. Una vez que cerró la puerta, no pudo evitar gritar de alegría. ¿Está pasando? Sonia. Se inclinó y vio a Amy todavía sentada a la mesa, escribiendo de nuevo en su cuaderno, y sonrió ampliamente. Hola, Amy. ¿Lista para volver? Los chicos se adelantaron, así que nos llevamos la camioneta. Los chicos. Dejó caer los hombros con una extraña muestra de alivio, antes de sonreír y levantarse. De acuerdo. No hay problema, vámonos. El almuerzo de hoy será con diplomáticos de los reinos visitantes, dijo mientras Amy guardaba su libro y bolígrafo, como Sonic podía hacer. Recordó preguntar cómo funcionaba eso más tarde antes de volver a concentrarse. Técnicamente, tú, Shadow y Knuckles también son diplomáticos, así que son bienvenidos. Será mucho menos estresante que el último al que vinieron, lo prometo. Hoy gracias, pero no dijo. Tengo algunas cosas en las que pensar. La sonrisa de Sonia se desvaneció levemente y extendió la mano para tocar el brazo de Amy. Mira, Amy, lo que sea que Sonic te haya dicho, te prometo que estará bien. Sé que parece que solo estoy recitando, pero en serio. Para esto nacimos. Amy intentó devolverle la sonrisa, pero fue vacilante, como mucho. Sonia dudó, luego le apretó el brazo y la sacó de la casa. Vamos, tenemos todo el camino de vuelta al palacio para charlar. ¿Por qué no me cuentas qué te dijo y yo decidiré cuánto castigo merece por molestarte? Amy rió débilmente, pero por lo demás permaneció en silencio hasta que subieron a la camioneta y estuvieron conduciendo casi un minuto. Aún así, pareció dudar en explicarse antes de finalmente abrir la boca para hablar. Ya que son trillizas, ¿qué pasa con las otras dos después de que se decida quién será el rey o la reina? Sonia parpadeó, ligeramente sorprendida. No era lo último que esperaba que preocupara a Amy, pero casi. Bueno, nuestra situación es un poco diferente a la de la mayoría. Muchos de nuestros antepasados fueron gemelos o trillizos, pero el rango suele decidirse muy temprano en la vida, así que no es un gran problema, explicó. Sin embargo, nos hemos presentado como parte del Consejo de los Cuatro prácticamente desde que descubrimos que éramos de la realeza, y no espero que eso cambie mucho, incluso cuando madre nos ceda la corona. ¿Y eso qué significa? Preguntó. ¿Los tres van a gobernar juntos? En cierto modo dijo. Creo que mamá tiene un plan, y probablemente lo oiremos el viernes, durante el baile. Si tuviera que adivinar, diría que, aunque una de nosotras tendrá la corona formal, las otras dos tendrán la misma influencia en cómo se hacen las cosas. Entonces, pase lo que pase, seguirán aquí. ¿En Mobius? Claro. Sonrió amablemente al ver la mirada preocupada de Amy. Estás preocupada por Sonic, ¿verdad? Porque se fue antes. Se removió incómoda en su asiento y Sonia negó con la cabeza. La verdad es que yo también estaba preocupada. Siempre ha sido impulsivo y un poco irresponsable. Pero creo que tanto viajar le hizo bien. Es diferente a como era antes. Creo que aprendió mucho allá, y que tiene mucho que enseñarnos a mí y a Manik también, dijo, recordando cómo Tails había hablado de él. Esa creencia de que toda la vida era importante. Necesitaba recordarlo. Sin duda, será un cambio, pero de verdad creo que le irá genial aquí. Sí, pero, Sonia la vio gesticular con impotencia por el rabillo del ojo. ¿Se acabó? ¿Van a estar todos aquí, en una misma ciudad, para siempre? Haremos giras y recorreremos el imperio, sin duda dijo con la mirada perdida, sin comprender del todo la preocupación de Amy.
Y una vez que las cosas se tranquilicen un poco, quien no sea el gobernante probablemente empezará a hacer viajes internacionales a los territorios humanos de ultramar. En total, probablemente seré yo. Pero sí, la mayor parte del tiempo estaremos aquí. Amy volvió a quedarse en silencio, y Sonia tardó unos segundos en comprender por qué. Pero finalmente recordó que Amy y Tiles no sabían que Sonic era un príncipe hasta hacía poco. Quizás nunca le habrían hablado de haber sabido la verdad, y mucho menos se habrían hecho amigos lo suficientemente cercanos como para seguirlo de vuelta al palacio. Le preocupaba que eso cambiara. Oh, Amy, no te preocupes. No importa de dónde vengas. Los amigos siempre son bienvenidos en nuestro palacio, dijo con cariño, y luego le dedicó una breve sonrisa. Además, conozco al menos a un chico al que no le importaría que te quedaras. Sintió más que vio a Amy estremecerse, así que la miró de nuevo. Amy, si cabe, parecía aún más preocupada que antes. Sonia frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, solo, dudó, luego gimió y volvió a agitar las manos. Sonic dijo que a Manik le gustó. ¿Es cierto? Sonia parpadeó y luego puso los ojos en blanco. Con razón Amy estaba así. Iba a estrangular a su hermano. Esperaba que Manik te lo dijera, dijo. No te preocupes, Amy. No es como esas historias de siempre, donde solo porque alguien te dice que te quiere, tienes que corresponderle. Incluso si Manik fuera el rey, podrías rechazarlo. Y si él forzaba la situación, me lo dirías y yo le daría una paliza. La mirada de Amy era visible incluso con el rabillo del ojo, hasta que de repente soltó una risa sobresaltada. Oh, no, eso no es lo que me preocupaba. No me imagino a Manik haciendo algo así. Parece muy simpático. De verdad que sí. Asintió Sonia con entusiasmo. No solo pretendo ser una hermana mayor, lo juro, pero Manik es, sinceramente, uno de los chicos más dulces que conozco. Y no es de los que se enamoran todo el tiempo, así que no te preocupes. Le gustas de verdad. Dudó, ladeando un poco la cabeza. ¿No te diste cuenta? Pensé que estaba siendo un poco obvio. No, no, espero no haber dicho ninguna estupidez, dijo, y luego suspiró, volviendo a mirar por la ventana. Es que, verás, esto es tan... Es raro, lo entiendo, dijo. O sea, el amor ya es bastante difícil, ni hablar de todo esto de la realeza. Y créeme, sé perfectamente cómo una corona puede interferir en una relación. Amy la miró con curiosidad, pero evitó la mirada por unos segundos, estirando los dedos sobre el volante. O sea, y claro, supongo que no soy de los que necesitas hablar, admitió. Te recomendaría a Stripes, pero últimamente está de un humor de perros y definitivamente no te recomiendo que imites nuestras posibles relaciones. Es un desastre que nadie necesita en su vida. Mi mejor amiga, sin embargo, y Mindy. Es súper dulce, y me ha apoyado en todo esto, así que al menos tendría algo de perspectiva si quisieras hablar de ello. Además, es mucho menos hermana de Manik, así que y menos prejuicios, añadió con una risa, que Amy repitió con torpeza. Sí, sí, eso y podría ayudar. Gracias. Sonrió cálidamente y luego volvió a mirar la carretera, intentando no sentirse triunfante. Otro gran paso adelante para el día. A diferencia de Amy, que vivía tanto en su cabeza como en el mundo real, Sonic no era muy dado a la introspección. Prefería vivir el momento, reaccionando a las cosas como le apetecía en cada momento. Pero eso no siempre le salió bien, como lo demostró su mañana en el tribunal. Así que, mientras Manik le buscaba una chaqueta y unas botas nuevas, y luego reunía a un grupo de personas que Sonic recordaba de la Resistencia, junto con otras que no conocía pero que parecían interesantes, Sonic decidió darle una oportunidad a eso de reflexionar. Al fin y al cabo, tenía mucho en qué pensar. Estar allí le traía recuerdos, y su familia siempre había sido complicada, y todo el asunto de la realeza había sido mucho más sencillo cuando era un cuento o simplemente, algo en lo que no pensaba. Nada de eso se volvía más fácil ignorándolo. Logró jugar 10 minutos antes de dejar de pensar y centrarse únicamente en el grupo. Era extraño ver a los viejos de la Resistencia jugando a la diplomacia. René lo entendía. Era de Ayes, y todos tenían ese mismo estilo arrogante que los hacía encajar a la perfección entre los aristócratas. Y Fioucan, que había sido parcialmente robotizado y además era un maestro espadachín, encajaba aún más raro, pero lo consiguió. Pero lo más gracioso fue que, de alguna manera, convencieron a Shadow para que los acompañara en su rol diplomático, aunque no estuviera precisamente interactuando con la comunidad internacional.
La mayor parte del tiempo, alternaba entre mirar fijamente a los diplomáticos y fruncir el ceño a Sonic, quien le devolvía la sonrisa con pereza porque sabía cuánto debía de estar odiando Shadow esto. Aunque no fue tan malo. El grupo parecía destacar por no hablar de política, centrándose en problemas más prácticos. Hablaron del plan modificado para el festival, la nueva estrategia de Sonia para la semana. Sonic apenas disimuló su vergüenza al descubrir cuánto tiempo iba a pasar volando y charlando, y las tareas generales de reconstrucción. Mejor aún. Dominaban tanto la conversación que los pocos aristócratas que habían logrado colarse apenas pudieron decir dos palabras en medio de la charla de negocios. Tal vez esa fue la razón por la que Manik tomó la iniciativa esta vez, principalmente intercambiando con Aleena para liderar la discusión, mientras Sonia pudo concentrarse en su comida y Sonic se quedó felizmente solo. Estuvo bien, pero y con todo lo que había pasado en los últimos días, también fue extraño. Aún más extraño, Aleena no puso excusas para irse temprano, sino que aguantó hasta el postre, desde el almuerzo, y así Sonic descubrió cómo se suponía que terminarían estas cosas. Con café y luego una promesa cortés pero firme de continuar las conversaciones más tarde. Y luego, los aristócratas fueron amablemente invitados a levantarse, saludar al resto del grupo y despachados. Los diplomáticos, mientras tanto, se mantuvieron solos. Parece que tenemos una semana muy ocupada, dijo Skip, el diplomático de Doununda, mientras rodeaba la mesa para estrecharle la mano a Manik. Si tienen un rato esta tarde, creo que agradeceríamos un resumen más detallado de la agenda de mañana por la noche. Claro, hombre, dijo. Le diré a Paige que lo organice y que venga de buscarlos. ¿Me das una hora o así? Fácil. ¿Nos acompañará, agente Shadow? Preguntó René. Miraba a Shadow fijamente como si fuera un desafío, pero él apenas lo percibió. Parece un asunto de Mobian, respondió con frialdad. Tengo mi propio trabajo. Sonic cubrió su sonrisa con el puño, pero los ojos de René solo se entrecerraron levemente antes de encogerse de hombros. Como quieras, Sonic, dijo ella, volviéndole la atención, y él la miró con una sonrisa. Como siempre, fue un placer volver a verte. Nos veremos cuando visites a Anne esta semana, ¿no? Sí, dijo. Será genial. Ella rió y guiñó un ojo antes de unirse a los demás para saludar a la familia real. Aunque Shadow no hizo una reverencia, asintió y le dirigió a Sonic una última mirada larga antes de salir de la habitación con los demás. Sonic alzó el párpado, sin saber qué había hecho para molestar a Shadow esta vez. ¿De qué se trataba? ¿Me pongo al día con René? Preguntó Sonia. Es algo que hace la gente cuando no ha visto a viejos amigos y conocidos durante un tiempo. ¿O a familiares? Se reúnen y se cuentan qué han estado haciendo desde la última vez que se vieron. Ja, 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 dijo con expresión seria, y ella sonrió con suficiencia. Sé que es un concepto desconocido para ti. Ayer, eso habría irritado a otro de sus últimos nervios, pero hoy Sonia solo parecía estar bromeando, por lo que Sonic le dirigió una mirada fingida a cambio y lo dejó allí. Salió bien. Felicidades por organizarlo tan rápido, dijo Aleena en voz baja. Sonic, Sonia y Manik volvieron a mirarla, sorprendidos por el comentario, y ella sonrió. Una excelente respuesta a los acontecimientos de esta mañana. Y Manik, te involucraste en la reunión con una elegancia impecable. Me impresionó mucho. Se enderezó en su silla, con una sonrisa torcida en la comisura de sus labios. Gracias. La verdad es que fue bastante fácil hoy. Sonic notó que Aleena lo miraba fijamente, pero no hizo ningún comentario antes de asentir a Sonia. También apruebo tu plan para la semana que viene. Una visita real complementará a la perfección las revelaciones de hoy. Si no puedes volver al palacio cada noche, por favor, infórmanos por comunicaciones. Por supuesto, dijo alegremente. De todas formas, me encantaría saber tu opinión. En efecto. Gracias, mi Aleena hizo una pausa y luego sonrió un poco más ampliamente mientras volvía a fijar la mirada en Sonic. Sonic, Sonia, Manik. Cada vez confío más en el éxito de este festival. Y ahora, todos tenemos asuntos que atender esta tarde. Mucha suerte a todos. Sonic volvió a levantar el párpado, oyendo algo entre líneas, pero sin poder traducirlo. Pero todos los demás se estaban levantando y saliendo, así que no perdió el tiempo preocupándose. Mejor voy a buscar a Paige, dijo Manik con cansancio. Y yo que iba a invitar a Amy a salir hoy. Ay, mira a nuestro hermanito, ya crecido y con ganas de tener una cita.
susurró Sonia mientras Alena desaparecía por la puerta. Tranquila, cabecita verde. La responsabilidad es muy atractiva en un hombre. No a mí, no, dijo Sonic, empujando su silla un poco más fuerte de lo necesario. En su lugar, empezó a perseguir a Alena. Era la forma que mejor conocía para salir del palacio. Voy a volver al vertedero. ¿Los veo en el desayuno? Claro. Ah, ¿y Sonic? Hizo una pausa y observó en silencio cómo Sonia y Manik intercambiaban miradas. Gracias, dijo Sonia finalmente. Sé que ha sido un poco tenso desde que regresaste, pero creo que lo estamos logrando. Creo que estamos en lo cierto. Sí, ha sido raro, pero genial, asintió Manik. Mañana pinta genial, y. Sí. Sonic dudó, pero no parecía tener mucho que decir, así que al final asintió. Sí, claro. No te preocupes. Y luego, antes de que la situación se pusiera más incómoda, salió corriendo. Sonic admitía haber cometido muchos errores en su vida. La mayoría, lo sabía perfectamente, se podrían haber evitado si se hubiera parado a pensar antes. Este era uno de ellos. Bueno, amigo, oficialmente estoy aquí para trabajar. Dirígeme. La sonrisa de Gareth fue probablemente la primera señal de su caída. Su tarde empezó moviendo tierra de un extremo a otro del terreno, porque era más rápido y maniobrable que el cargador. Luego, labraba, porque, de nuevo, era más rápido y maniobrable. Al final, estaba literalmente cubierto de tierra y aceite, y ni siquiera su ego podía arreglarlo. Nuestro príncipe heredero, damas y caballeros. Tetsuya rió mientras Sonic intentaba quitarse lo peor de encima. Oh, ¿te crees gracioso?, respondió, y luego se lanzó a toda velocidad, cubriendo con éxito a Tetsuya con una ola de tierra recién labrada. El resto del equipo que observaba se rió a carcajadas, sobre todo cuando terminó y Tetsuya tuvo que abrirse paso para salir del montón. Eso sí que es paisajismo. Gritó uno de ellos, mientras escupía tierra. Bromas aparte, Sonic se sintió bastante asqueroso, pero Gareth no les dio tiempo a limpiar, sino que ordenó al equipo que empezara a apuntalar la tierra con más madera. Sorprendentemente, le encargó al más joven de los chicos que hiciera de repartidor y le regaló a Sonic una sierra de mano. ¿Quieres que corte tablas?, preguntó, sopesándolas con curiosidad. ¿En serio? Probablemente podría acelerar las cosas jugando a ser el corredor. No. Con este tipo de escalones, necesitamos bordes limpios. Así que necesito que uses esa velocidad tuya para alisar estas tablas. Y además, dicen que Rata Roja era muy buen carpintero, añadió, con un tono un poco desenfadado, y Sonic se puso rígido. Se aseguró de mantener la expresión, incluso mientras Gareth lo miraba de reojo. Supongo que solo nos interesa ver si eso tiene algo que ver contigo. Durante 2 segundos, Sonic consideró golpearlo. Para su crédito, Gareth parecía saber exactamente qué tan frágil era el hielo que pisaba, con la cola barriendo la tierra y las orejas echadas hacia atrás, pero no se apartó de su mirada fija. A pesar de lo molesto que estaba, Sonic tuvo que respetarlo, así que bajó la sierra y se acercó, en voz baja, mientras decía: No te preocupes, Gareth. Solo señálame el bosque que hay fuera de tu cabeza y me pondré manos a la obra. Gareth asintió lentamente, pero no pudo levantar la cabeza mientras señalaba las tablas que ambos sabían que estaban apiladas desde la mañana. Toma. Sonic sonrió levemente. Como había dicho esa mañana en una sala llena de aristócratas y periodistas, él también sabía jugar. ¿Cuánto buscas, Gareth? Tragó saliva, respiró hondo y enderezó los hombros. Solo, sigue cortando trozos de 3 metros. Hice los cálculos esta mañana. Deberíamos cubrir gastos. Sonic dejó ver más dientes en su sonrisa. Genial. Una vez más, se quedaron mirándose fijamente durante un segundo, antes de que Gareth tosiera y se escabullera, rodeándolo para dirigirse hacia la tripulación. Sonic puso los ojos en blanco y se puso manos a la obra. Se pondría mucho peor si Solar aparecía, así que debería haberlo esperado, pero vaya. Aún así, considerando todo, la tarde transcurrió bastante bien. El equipo estuvo genial, y la multitud que se arremolinaba alrededor de la valla era bastante fácil de ignorar. El anfiteatro poco a poco empezó a lucir más como debía ser, impecable y profesional a pesar de la poca gente y el trabajo rápido. A medida que la poca luz solar desaparecía y comenzaban a trabajar con focos, Gareth y Tetsuya empezaron a desaparecer para descansos cortos, siempre regresando con gente que cargaba cajas o aislantes.
La sonrisa de Sonic se ensanchó al darse cuenta de que esta era la fiesta de esa noche. Buen trabajo, Alteza. Bromeó Tetsuya mientras terminaba la última tabla. ¿Quién diría que la realeza podía trabajar tan duro? Sí, sí, sigue hablando, Tanuki dijo arrastrando las palabras. Seguro que toda esa supervisión te dejó exhausto. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, dijo, y luego se rió y señaló con el pulgar por encima del hombro. Pero hablando en serio, Gareth me envió para decirte que ya terminaste. ¿Por qué no te das una ducha mientras terminamos de preparar esto? ¿Qué? ¿Y arruinar mi aspecto de trabajador rudo? Preguntó. Veo que te ves mucho más limpio que cuando te dejé. ¿No sabes que la suciedad está de moda? La sonrisa de Tetsuya se ensanchó. Quizás para el día. La fiesta empieza pronto. Tienes que vestirte para la ocasión, hombre. Ay, y yo que pensaba que Sonia era la única que quería que me pusiera guapo en público, dijo. Pero sabía que se sentiría mejor sin toda la suciedad y el sudor alborotándole el pelaje, así que retrocedió un paso para estirarse. Pero qué bien. ¿Puedo saber quién está en la lista de invitados? Ya casi todos están aquí, dijo, y volvieron a mirar al gran grupo que se dispersaba lentamente por el escenario y las escaleras, abriendo las cajas y cajones para revelar una cantidad ridícula de comida y bebida. El personal de Kooki es, un par de viejos amigos. Dudó un momento, y luego admitió. Decidimos no enviar invitaciones a las tierras baldías. Sonic se quedó atónito. ¿En serio? Preguntó, y Tetsuya se encogió de hombros. Ese era el plan, pero cambió alrededor del mediodía, ¿sabes? ¿Mediodía? Repitió con la mirada perdida. Eso habría sido más o menos cuando cuando se enteraron de lo que había hecho en el tribunal. Recargó el peso sobre las caderas, esperando a ver si Tetsuya se molestaba en explicar lo obvio. Lo miró de reojo y volvió a encogerse de hombros. Aunque, no nos hubieras ayudado, dijo lentamente, trabajar hoy estuvo bien. Es la primera vez que tenemos un trabajo de verdad, y viéndolo ahora, creo que todos estamos orgullosos. Queremos verlo en uso. Sonic asintió, incitando en silencio. Me emociona un poco este festival. ¿Y sabes que eso no les sentaría bien a Solar y a los suyos? Dijo. Si estuvieran aquí, uff. Ha sido un buen día, ¿sabes? No queremos arruinarlo. Esta noche debería ser una fiesta, no un asunto político. Sonic lo miró en silencio unos segundos, luego rodeó el caballito de madera y lo agarró por los hombros. Tetsuya se estremeció, con los ojos abiertos, pero Sonic se aseguró de mantener la expresión inexpresiva al decir: Tetsuya. Lo digo con toda la maldad posible, pero, si lo vuelves a decir, tendré que besarte. Parpadeó rápidamente, sorprendido, pero se recuperó rápidamente con un bufido y lo apartó de un empujón. Sí, sí, guárdalo para el espejo, dijo, antes de sonreír suavemente. Pero hablando en serio, gracias. Por organizar esto, por ayudarme y. Ya sabes, por todo. Significa mucho. Impresionado por el eco, tan similar a la despedida de su hermano, Sonic tardó unos instantes en responder. Pero en realidad, al igual que entonces, no había mucho que decir. Así que simplemente sonrió, le guiñó un ojo y salió corriendo. Le estaban preparando una fiesta. Y odiaba hacer esperar a la gente. En contraste con la tarde de duro trabajo y bromas ridículas de Sonic, la tarde de Amy había sido dolorosamente lenta. Aunque Sonia se había ofrecido a llamar a Mindy de inmediato, decidió buscar a Tails, pues necesitaba algo familiar que la mantuviera a flote mientras ordenaba sus pensamientos en asuntos específicos que le preocupaban. Él, por supuesto, no la ayudó. Estaba absorto en una roca extraña y brillante que no parecía muy interesada en obedecer las leyes de la gravedad, y respondía a todas sus preguntas sobre Sonic con un vago bueno, ya sabes cómo es. Así que se sentó en un sillón en la suite de Tails, lo observó mientras jugueteaba, y se preocupó de que tal vez no supiera cómo era Sonic. Lo cual era una tontería, y lo sabía, pero era más fácil que intentar descifrar a qué se refería al hablarle de Manic. Lo único que Amy sabía por encima de todo era que amaba a Sonic the Hedgehog. Ya fuera un héroe, un vagabundo o un príncipe, sabía que siempre lo amaría. Y siempre había creído que él se preocupaba por ella, incluso si no era capaz de comprometerse ni siquiera de admitir que sentía algo. Estaban destinados el uno para el otro. Estaba segura de ello. Pero aquí en Mobius, había mucho más en juego que solo ellos dos. Ser maníaco era un problema.
Y aunque no lo hubiera sido, había un reino en el que pensar. Un imperio entero, en realidad. Siempre amaría a Sonic y quería estar con él sin importar quién o qué fuera. Pero dejando de lado las fantasías infantiles, ¿de verdad quería ser una princesa? ¿Una futura emperatriz? ¿Podrían ella y Sonic ser ellos mismos, disfrutar de sus vidas, mientras lideraban a toda esa gente? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que comportarse? No estaba segura de poder soportar que Sonic se convirtiera en alguien como Alena. Definitivamente no sería capaz de manejarlo si se esperara que actuara como Alena. Suspirando por lo que parecía la millonésima vez, Amy volvió su mirada hacia la ventana. Sonia le había dicho que hablara con Mindy, pero Amy dudaba que pudiera ayudarla a superarlo. Mindy podía ser amiga de Sonia, pero eso no era lo mismo que ser su amante. Necesitaba a alguien que la comprendiera de verdad. Estaba Stripes, por supuesto, habría sido la opción lógica. Era el novio de Sonia. Oh. Casi. Pero como Sonia había señalado, parecía estar de mal humor y, sinceramente, a Amy no le había caído muy bien. Quizás fueran las gafas de sol, pero definitivamente había algo en él que la molestaba. Si Knuckles tuviera algo parecido a un poco de romanticismo, podría haber sido una mejor opción. Al parecer, había estado enamorado de Sonia, pero eso era cosa del pasado. Así que tendría algo de perspectiva. Pero era un inútil con las chicas. Y con las conversaciones. Y con todo lo útil. Ella puso los ojos en blanco al pensarlo y siguió adelante. Estaba esa otra persona, la que Sonic le preguntaba a Sonia constantemente. Bartrand. Barnaby. Bobby. Bartleby. El exprometido de Sonia. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí. Sí, sería la persona perfecta con quien hablar. Al parecer la conocía de antes y durante su tiempo en la Resistencia, así que la habría conocido como persona, luego como luchadora, y luego la habría visto transformarse en princesa. Y se fue, pero si la actitud de Sonia era una señal, algo seguía ahí, así que... Cruz. Ajá. Gruñó, sin levantar la vista de los espejos que estaba alineando. Saltó de la silla y lo agarró por los hombros, sin importarle que todo su experimento saliera volando por los aires. Cruz. Necesito que encuentres a alguien. O que me digas dónde encontrarlo. Es muy importante. ¿Cu qué? Giró la cabeza para mirarla de reojo. ¿De qué estás hablando? Uf, ¿me escuchas? Preguntó. Necesito que me busques a alguien, porque de verdad necesito hablar con él. Bartleby Monty o lo que sea. El exnovio de Sonia. Él nos movió. ¿Por qué y? Porque necesito hablar con él. Insistió. Anda, puedes encontrarlo, ¿no? Supongo, dudó un momento, y luego extendió la mano para recoger su Miles Electric de donde se había caído. Tendré que hackear algunos archivos del palacio, pero supongo que podría. ¿Lo necesitas ahora mismo? Sí. Ahora mismo. Probablemente no haría nada esta noche. Era casi la hora de cenar y Mogotrópolis parecía cerrar prácticamente al anochecer. Pero tenía un plan y necesitaba llevarlo a cabo. Vamos, date prisa. Luego cenaremos. Y dormiremos. Y mañana lo encontraremos. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, incluso mientras abría su software de hacking. ¿Y por qué tengo que involucrarme en esto? ¿Qué clase de pregunta es esa? Es para Sonic, Tails. Volvió a gruñir, obviamente indiferente ante esta respuesta evasiva, pero a Amy no le importó. Esto les ayudaría a entender cómo actuaba Sonic y qué podía hacer al respecto. Y haría lo que fuera por su Sonic, quisiera o no Tails ayudar. A pesar de sus planes iniciales de regresar temprano, encontrar la Esmeralda del Caos convenció a Knuckles de quedarse en la montaña gris todo el día, buscando algo. Pero solo encontró robots viejos y reliquias de guerra antiguas, y al final decidió que estaba demasiado hambriento, sudoroso y cansado para seguir buscando cuando no sabía qué buscaba. Probablemente no quieras entrar ahí. Knuckles se detuvo con la mano en la puerta del comedor informal, frunciendo el ceño a Kirus mientras este pasaba por el pasillo con un brazo lleno de planos enrollados. ¿Y eso por qué? Bueno, se supone que lo eres, para empezar, dijo. Manik está ahí con un grupo de diplomáticos de los reinos vecinos, haciendo planes para la semana que viene. Knuckles se apartó como si la puerta ardiera. Aunque no hubiera estado cubierto de tierra y sudor, parecía lo último que quería hacer. Kirus sonrió con suficiencia.
Tu otra opción es cenar con Sonia y la reina en el comedor oficial, informando a los líderes del palacio sobre lo que se supone que haremos durante el festival. Tengo que ausentarme porque planeo perderme casi todo, explorando las secciones del palacio que Tiles nos abrió. Tú, en cambio, probablemente deberías saberlo, guardián. Lo ignoro. Sabía que debía ser muy importante para esta gente, pero también conocía su trabajo. No incluía lidiar con cosas así. ¿Dónde está Sonic? ¿No te lo contó? Hizo un trato para pasar la noche en el vertedero en una especie de fiesta, dijo, sin parecer sorprendido de que Knuckles no lo supiera. No sé dónde están el resto de tus amigos. Al parecer, Shadow estaba en el almuerzo diplomático, pero Tails debía estar en el hangar todo el día y no pude encontrarlo. Bien, entonces el niño dejó de trastear con el robotocistor cuando Knuckles se lo dijo. Miró a un lado, ligeramente molesto porque Sonic no estaba cerca para vigilarlo, pero así era Sonic. Nunca estaba donde querías que estuviera. Voy a traer la cena a la cocina, decidió, pero no se movió de inmediato, sino que volvió a mirar a Kirus. ¿Pasó algo más hoy? ¿Qué empezó todo este rollo diplomático? Ha ocurrido un milagro, dijo, arqueando las cejas. Sonic hizo lo que debía. Fue a la corte, hizo callar a los aristócratas, se portó bien con los diplomáticos en el almuerzo y me sorprende, sinceramente, que la luna no brillara azul esta noche, añadió, con una leve sonrisa desvaneciéndose en su evidente confusión. Es un poco extraño, la verdad. Aunque la familia real parece bastante contenta. Pero creo que los demás estamos un poco nerviosos, esperando a ver qué pasa. Ojalá Sonic siga jugando, pero ya lo conoces. Knuckles frunció el ceño. Conocía a Sonic. Mejor que la mayoría. Y eso le preocupaba. Oye, hablas del diablo. Sonic sonrió al subir al escenario del anfiteatro. Mientras la mayoría de la fiesta estaba dispersa por las escaleras y la casa, los músicos de Kookie's habían hecho lo mismo de siempre ante un escenario. Instalarse. La mayoría no había traído sus instrumentos, pero había un par de guitarras y Pixie Sticks había creado una batería con cubos boca abajo, así que era bastante parecido. ¿Qué tal la acústica aquí arriba? Preguntó, y Case se encogió de hombros. Está bastante mal ahora mismo. Pero Garé decía que mañana pondrán alfombra. Eso debería ayudar con la reverberación. Voy a fingir que lo entendí, dijo alegremente, y la banda se rió. ¿Y tú te llamas músico? No, me considero un superhéroe, dijo. La música es solo para divertirse. La fiesta fue mucho más grande de lo que esperaba. Cuando él y Gareth estaban regateando, esperaba que solo estuviera la gente y, porque no era idiota, insinuaban las miradas persistentes de Shadow, probablemente algunas groupies de Solar. Pero en cambio, como había dicho Tetsuya, apareció la mitad de Kookie's, junto con muchos de sus viejos amigos de la Resistencia. Lo cual era genial, la verdad. Era agradable ver a la gente de siempre, y enseguida recordó por qué le gustaba pasar el rato con ellos en aquellos tiempos. Bromeaban sobre los equipos de prensa que aún rondaban la valla, a los que Tom y algunos de los chicos de Trevor les impedían el paso, o hablaban de lo que habían estado haciendo en los últimos años. Algunos se quejaron de los focos, oyeron el plan de Tetsuya para instalar la iluminación adecuada y enseguida decidieron que la instalarían allí mismo, solo para no tener tantas luces en los ojos. Eran personas impulsivas y prácticas. Sonic podría haberse arrodillado y aplaudido. ¡Guau! Y yo que anoche te veías cansado, comentó Case mientras se acercaba a ellos. Siéntate antes de que te caigas. Estoy bien. Gareth me ha dado mucho trabajo esta tarde, dijo, pero aceptó la oferta de sentarse. No he tenido mucho tiempo para hablar contigo. ¿Cómo has estado, Case? En general, no ha cambiado mucho, dijo, pero luego sonrió y señaló a su alrededor. Aunque esto es bonito. Creo que la última vez que estuve fuera tanto tiempo fue durante la guerra. En uno de tus conciertos, creo. Eso apesta. Así es, respondió ella. Pero bueno. Se supone que este festival se celebra principalmente en la calle, y tú estás haciendo un gran alboroto. ¿Quién sabe cómo me sentiré la semana que viene por estas fechas? Hizo una mueca, sin saber si le gustaba esa declaración. Por suerte, ella no se detuvo, sino que le dedicó una sonrisa cómplice. Estuve hablando un rato con esa amiga tuya, Abby. Es una chica simpática. Sí, es genial, dijo, mirando a un lado. Manny quiere invitarla a salir. ¿En serio? Eso va a ser incómodo, comentó.
con lo loca que está por ti. ¡Ay! Gritó Pixie Sticks, tamborileando con su cubo principal. Huele a triángulo amoroso. Entre dos príncipes, nada menos. Se rió Strings. Rápido, que alguien vaya a avisarles a los periodistas. Imagínense cuánto nos pagarán por la noticia. Sonic puso los ojos en blanco, presintiendo una trampa cuando Case le guiñó un ojo y se inclinó con un dedo en alto. Así es, te estamos chantajeando oficialmente. Si no quieres que nuestra historia interna salga en las noticias mañana por la mañana, tú, nos demostrarás lo oxidado que estás con la guitarra. Resopló. Oh, no. ¿Quién lo hubiera visto venir? Probablemente solo sea un vidente, dijo alegremente, y sin pensarlo, le devolvió la mano a Pic, quien le entregó su guitarra con alegría. Entonces, erizó, ¿qué será? Bueno, ni hablar de causarle un dolor de cabeza a mi familia, dijo arrastrando las palabras, tomando la guitarra. ¿Alguna petición? Case sonrió, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Empieza con un clásico de Sonic Underground, como Face Your Fears o algo así. Luego veremos qué puedes hacer de verdad. Sonia, por otro lado, ya estaba ocupada con su propia actuación. Tras el exitoso almuerzo, pasó una hora llamando a viejos amigos aristócratas y asegurándoles que todo estaba perfectamente bien. Con ellos, básicamente había desarrollado y ensayado la frase que el resto del palacio repetiría a cualquiera que preguntara. El general del palacio parecía escéptico, pero la sonrisa de aprobación de Elena la mantuvo confiada mientras se lo daba a comer. Es bastante obvio que Sonic no tiene formación política formal, y francamente, no es apto para ello, pero el palacio respalda sus intenciones, quizás mal expresadas, dijo alegremente. La familia real cree firmemente que existimos para apoyar y proteger a los ciudadanos de nuestro imperio. Ahora reunido, el Consejo de los Cuatro pretende asumir funciones específicas y especializadas para garantizar que esto suceda. Su Majestad, por supuesto, seguirá al frente de la corte, y yo, como Gran Visir, seguiré trabajando con nuestros socios financieros y políticos en la implementación de las estrategias legales del imperio. Manik pretende redoblar sus esfuerzos en la construcción y operación de nuestras principales ciudades, mientras que Sonic reorientará sus esfuerzos previos de seguridad y protección de asuntos internacionales hacia objetivos más internos. Este esfuerzo conjunto sin duda resultará en un Mobius más fuerte y seguro. Hubo una larga pausa mientras el general de palacio esperaba para asegurarse de que el discurso terminara. Como era de esperar, Lord Patch fue el primero en hablar. ¿Puedo preguntar qué significa seguridad y protección? Sonic no se hará cargo de la guardia, le aseguró. Ni se involucrará formalmente con la unidad de respuesta a emergencias. Trabaja de forma independiente. ¿Haciendo qué, exactamente? Protegiendo a la gente de Mobius, respondió ella con suavidad, pero él simplemente levantó una ceja. ¿De qué? Cualquier cosa que pueda amenazarlos, dijo. Con el debido respeto, señora, eso es terriblemente vago, dijo Facilitate, y sonrió. Exactamente. Vamos a pasar la próxima semana asegurándole a la gente común que Sonic no está aquí para hacerles daño. Todos los demás podrán preguntarse de quién los está protegiendo. En el comedor informal, Manik se encontró en una conversación similar, aunque después de una tarde entera de planificación y conversaciones cuidadosamente redactadas, los diplomáticos fueron mucho más directos. Va a ser difícil convencerlo, dijo Skip, señalando vagamente con un tenedor que aún tenía un espárrago en la punta. Hoy fue la primera vez que vi a Sonic de cerca, pero te aseguro que esa actitud de autoridad distante no va a funcionar en Doununda. Normalmente no es tan callado, dijo René riendo, antes de perder la sonrisa y mirar a Manik con una expresión más seria. Pero aunque no me preocupa usar a Sonic para tranquilizar a la población, creo que hay problemas potenciales aquí en Mobotrópolis. Los anarquistas no son de los que rechazan la oportunidad de atacar cuando la gente los observa. Y si creen que Sonic los amenazaba, Annabelle era del extremo sur de Mobius, y su acento arrastrado solo demostraba su preocupación. No lo sé, Alteza, creo que podría estar buscando problemas. No estoy tan seguro, dijo Ifleucan. Todos lo miraron, pero su único ojo visible estaba clavado en su vino, obviamente absorto en el recuerdo. Respeto a Sonic y lo que representa. Pero recuerdo cómo me miraba cuando me consideraba un enemigo. No quisiera convertirlo en uno otra vez. He conocido a algunas de las personas a las que temes, René. No son más valientes que yo. Valor a cambio de nada, argumentó Annabelle.
Me preocupa lo estúpidos que son. ¿Y qué? Preguntó Manik. ¿Crees que deberíamos cancelar todo el festival solo porque algunos anarquistas podrían intentar algo? Hubo una pausa incómoda, con varios diplomáticos intercambiando miradas, antes de que Honmi, el enorme búfalo del reino occidental, hablara. Estamos todos aquí, Manik. Todos vinimos, todos acordamos estar aquí. Obviamente apoyamos el festival. Pero es un gran riesgo. En los últimos 30 meses, nunca había sucedido algo así. Simplemente estamos un poco confundidos sobre qué lo provocó. Joy Manik dudó, reclinándose en su silla para pensar, antes de que lo asaltara un repentino enfado. Sobre todo consigo mismo. Se desplazó hacia adelante de nuevo, levantando una mano para cortar el aire y todo lo que le daba miedo decir. Tienes toda la razón. No se parece a nada que hayamos hecho antes. Pero bueno, ese es el punto. Hemos estado tan ocupados luchando y sin llegar a nada. Sales a la ciudad, y parece el mismo lugar que hace 3 años, ¿sabes? Este festival se trata de superar eso, de salir de esto. Y sí, es un riesgo total. Pero creo que vale la pena. Con el consejo de los 4 actuando unido, creo que podemos salir adelante. De vuelta en el anfiteatro, Sonic ya le había cogido el truco a la guitarra que le habían regalado. Era una de esas guitarras eléctricas portátiles que le encantaban cuando vivía con Chuck. Fácil de llevar y capaz de producir sonidos geniales, siempre y cuando no te importara hacer demasiado ruido. Pero después de 3 canciones de la época de Sonic Underground, y tras haber atraído a un público fiestero que cantaba y aplaudía al ritmo de las que conocía, a Sonic ya no le interesaba mantener el ambiente en silencio. La fiesta era grande y animada, la comida había estado buenísima, las bebidas fluían, y él se dedicaba a mantener el buen ambiente. Eso exigía mucho ruido. Bueno, dijo, poniéndose de pie. Ya basta de jugar. Pongámonos serios. ¿En serio? Preguntó Case, y me guiñó un ojo. ¿Querían ver lo que realmente tengo? Preguntó, y luego se metió 2 dedos en la boca para silbar lo más fuerte que pudo. Funcionó de maravilla. El público guardó silencio al instante, dirigiendo su atención hacia él, y él se tomó un segundo para dirigirles su mejor mirada imperiosa, absorbiendo el drama. Damas y caballeros, felicitaciones. Han encontrado al príncipe perdido. Sonic the Hedgehog, el mejor guitarrista del planeta. La mitad del público vitoreó mientras el resto reía, que era justo lo que buscaba. Ser un actor melodramático era parte de la diversión de ser líder. Extendió una mano fingiendo enfado. Oh, espera, eso fue. Ni hablar. Te acabo de oír reírte de mí. ¿Acaso dudan de mis habilidades? Sí. Oyó gritar a Tetsuya desde lo alto de las escaleras. La multitud volvió a reír, sobre todo cuando Sonic fingió retroceder en estado de shock. ¿Bromas? Salvé este lugar gracias al poder de mi guitarra. Gritó. La gente de Mobius, cree en mis habilidades. Y jamás les fallaría. Eres todo boca, erizó. Gritó otro miembro de la tripulación. Un desafío. Gritó, señalando hacia la voz. Por el pueblo de Mobius, debo defender mi honor. ¿Estás listo? Su multitud rió y aplaudió, y él adoptó su postura, sonriéndoles a todos. Sonic se consideraba un héroe y no lo renunciaría por nada. Pero esto, la emoción de la actuación, la energía, las sonrisas, era un público pequeño, pero era todo lo que necesitaba. Se dejó llevar por la emoción, con los dedos ansiando una melodía que nunca había escuchado, pero que se sabía de memoria. Se rindió y dejó volar sus dedos, la música sonando más fuerte y profunda de lo que la guitarra debería haber permitido, y en algún lugar de la ciudad, una batería y un teclado respondieron. Sonrió y se sumergió en la canción. Rodando a la velocidad del sonido, tengo lugares a donde ir, tengo que seguir mi arco iris. Cantó, sacudiendo la cabeza una vez para despejar sus últimos pensamientos conscientes. No puedo quedarme, tengo que seguir adelante. ¿Adivina qué me espera? Solo hay una manera de descubrirlo. Al otro lado de la ciudad, mientras la música resonaba en el palacio y sobre el sorprendido general del palacio, Sonia puso una mano sobre la mesa y se movió el cabello con una sonrisa confiada. Debemos seguir adelante. No hay tiempo para adivinar, mejor sigamos nuestro plan. Confiando en lo que no vemos. Sigue nuestro ejemplo, pronto seremos libres. Aleena sonrió en silencio, pero no se unió a la canción al oír a los 3 niños unirse para el coro. Sígueme, libérame. Confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad.
Lo superaremos, sígueme, sígueme. Libérame, confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad. Lo superaremos, demuéstramelo. Síganme, terminó Manik, extendiendo las manos mientras miraba a los diplomáticos. El peligro acecha en cada esquina. Así que confíen en sus instintos, deben vivir y aprender. Sé que con un poco de suerte lo superaremos. No tenemos otra opción, solo una cosa por hacer. En algún lugar, no sabía dónde, sabía que Sonic sonreía a la multitud. No me importa lo que venga. Sonia se encogió de hombros con una mueca de impotencia. No hay tiempo para adivinar, mejor sigue nuestro plan. Encuentra la siguiente etapa, sea cual sea, concluyó Manik. Sigue nuestro ejemplo, pronto seremos libres. Sígueme, libérame. Confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad. Lo superaremos, sígueme. Libérame, confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad. Lo superaremos, demuéstramelo. Sígueme. Sonic cerró los ojos, dejando que la guitarra hiciera el trabajo. Como siempre ocurría, era consciente de que algo se expandía con la música, filtrándose al mundo que lo rodeaba. Como había dicho Knuckles, no era control. Ni siquiera influencia, en realidad. Pero era una especie de poder. Al abrir los ojos, ese poder lo hizo mirar hacia arriba, a través de la multitud, hacia el anfiteatro. Había algo diferente bajo sus pies. Algo hermoso, algo necesario. Sería perfecto al día siguiente. Sonrió y volvió a cantar. Las sorpresas se esconden ante mí. Descubre sus secretos y pronto seremos libres. El general del palacio y los diplomáticos aplaudieron 2 veces después del solo de guitarra, y Sonia no pudo evitar reír alegremente antes de que el coro comenzara de nuevo. Sígueme, libérame. Confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad. Lo superaremos, sígueme. Libérame, confía en mí y escaparemos con nuestra ciudad. Lo superaremos, demuéstramelo. Sígueme. Sígueme, añadió Aleena suavemente, mientras que en lugar de sus baquetas, Manik hizo girar su cuchillo y tenedor, quemando parte del impulso de la canción. Sí, sí, sí. Sígueme. Rodando a la velocidad del sonido, tengo lugares a donde ir, tengo que seguir mi arco iris y... Completamente desapercibido, Sombra permaneció en la oscuridad al otro lado de la valla de la obra, lejos de los medios y los curiosos. Se había mostrado incrédulo, pero fascinado, cuando empezó la música, pero ahora apenas prestaba atención, concentrado en el suelo que se extendía entre él y el anfiteatro brillantemente iluminado. Cuando llegó por primera vez, era tierra áspera, esparcida sobre cemento viejo y agrietado, ligeramente grasosa con el mismo aceite que cubría todo en esta ciudad. Ahora, una espesa hierba verde bordeaba un amplio sendero de adoquines dorados, que conducía desde la carretera que tenía detrás hasta la base de las escaleras del anfiteatro. No había llegado a todo. Algunas zonas necesitarían la atención especial de un jardinero, y había algunos huecos, pero incluso Sombra podía ver cómo se tapaban con puestos de venta de entradas o aperitivos. La mayor parte era fuerte y sana, casi igual que la hierba, increíblemente bien cuidada, de las zonas más caóticas de las ruinas místicas. A medida que la canción empezó a bajar el ritmo, llegando claramente a su fin, Shadow volvió a mirar a su cantante principal. Sonic brillaba con fuerza bajo los reflectores, completamente perdido entre la energía de la multitud que lo vitoreaba. Incluso a la distancia, Shadow podría jurar que su medallón brillaba. Interesante, murmuró, y luego se giró para regresar al palacio. Al entrar al desayuno, Knuckles echó un vistazo distraído a la habitación antes de centrarse en el buffet, demasiado hambriento como para preocuparse por nada más allá de la comida. No fue hasta que dio 4 pasos dentro que su mente captó lo que sus ojos habían registrado y tuvo que detenerse a mirar de nuevo. Aún era temprano, así que no era de extrañar que ni Manik ni Amy estuvieran presentes. Pero a primera vista, Knuckles supuso que debía ser un diplomático desconocido recostado en la silla entre los habituales Sonia y Kirus, lo cual no tenía ningún sentido, porque al volver a mirar a su alrededor, parecía Sonic. Le tomó 5 segundos completos de observación antes de decidir que en realidad era Sonic, y luego otros 3 antes de darse cuenta de lo extraño que era no haberlo reconocido de inmediato. Ni siquiera era de esa extraña forma en que a veces todos confundían a Sonic con Shadow y viceversa, pasando por alto los colores y las plumas en favor de las similitudes más sutiles. Era simplemente algo. Knuckles parpadeó con fuerza, intentando averiguar qué lo había confundido tanto. ¿Qué? Parpadeó de nuevo.
Sonic había levantado la cabeza lo justo para sacudir los dedos que la sostenían con un gesto de irritación, obviamente exigiendo una explicación por la mirada fija de Knuckles. Hizo una mueca y echó el peso hacia atrás, cruzando los brazos sobre el torso. Te ves aún peor que ayer. Genial. Porque me siento incluso mejor de lo que parezco, dijo con cara seria. ¿Y a ti qué te importa? No le hagas caso, le dijo Sonia a Knuckles con una breve sonrisa. Ha estado así desde que despertó. Estamos casi seguros de que tiene resaca. Ya te dije que no bebí nada, replicó Sonic con brusquedad. Y aunque lo hiciera, no me emborracho, así que tampoco me da resaca. Claro, claro. Tómate un café, te hará sentir mejor, dijo ella, y él puso los ojos en blanco. Es una tontería decirle eso a alguien que crees que tiene resaca. El café solo te deshidrata más. Kirus levantó la vista de su cereal con una mirada anodina. Pues bebe un poco de agua y relájate. Dolor de cabeza o resaca, tu mal humor me está volviendo loco. Habla con la mano, León. Knuckles dudó, entrecerrando los ojos con recelo. Sin duda era Sonic. Se parecía a él, sonaba como él, el ambiente era extraño, pero Tails había mencionado que llevaba casi 2 semanas molesto y cada vez peor. Aún así, Knuckles seguía mirándolo y, de alguna manera, dudando de que fuera él. Quizás era solo su forma de sentarse. Aunque Sonic siempre se encorvaba, esta mañana parecía menos por comodidad y más por poder mirar al mundo con eficacia. Con una última mirada cautelosa, Knuckles se dirigió de nuevo al bucé. Quienquiera que fuese, estaba convencido de que al menos parte de su mal humor se debía a un dolor de cabeza. Probablemente, Sonic tenía un aspecto fatal, con profundas ojeras, y aunque tenía un plato de comida delante, no parecía que lo hubiera picoteado sin entusiasmo. A Knuckles casi le bastó con desear que fueran de esas personas que se preocupan por los demás. Pero no lo eran, así que... Bien, Knuckles. Sonia interrumpió sus pensamientos con una sonrisa radiante. ¿Crees que estarás listo para conocer a algunos de los diplomáticos que nos visitan hoy? Todos están muy interesados en conocerte, y esta noche empieza el festival. La miró mientras aceptaba un plato de uno de los sirvientes. Tal vez. Hoy iba a ir al desierto, al otro lado de las montañas. Eso llevará tiempo. Seguro que puedes tomarte un día libre, dijo. Esto es importante, Knuckles. Al menos estarás presente en la inauguración esta noche, ¿verdad? No lo había planeado, a menos que Aleena apareciera para pedírselo ella misma. Pero con Sonia allí, mirándolo con tanta súplica. Este es nuestro gran momento. Toda la ciudad estará pendiente. Necesitamos a todos nuestros aliados allí, apoyándonos, dijo en voz baja. Significaría mucho para nosotros. Para mí. Él se estremeció, pero Sonic resopló y no tuvo que responder. Sí, porque todos en esta ciudad saben lo héroe que es nuestro chico Knuckles, dijo arrastrando las palabras. Vamos, Sonia, ni siquiera la mayor parte de la resistencia sabía de la mitad de la gente que nos ayudó durante la guerra. A nadie le importará si Knuckles está ahí o no. Me importará, dijo ella, lanzándole una mirada sombría. Además, que haya mucha gente que no lo sepa no significa que no deba saberlo. Knuckles fue un héroe y debería ser tratado como tal. Tú lo dices, argumentó Sonic. La caga tanto como la salva. Oh, Sonic, no me hagas hablar de la gente que comete errores, porque enumeraré todas las veces que nos secuestraste a Manic y a mí. ¿Qué? Escuche, princesa y... La discusión en ciernes se interrumpió con el suspiro mordaz de Kirus. Pasé 3 años enteros sin esta encantadora charla. 2 años, gruñó Sonic. ¿Por qué me lo perdí otra vez? Sonic bufó y se recostó en su silla, mientras Sonia agarraba su café y le daba un trago con desdén antes de recuperarse y sonreírle a Knuckles. Pero estarás allí esta noche, ¿verdad? El festival empieza oficialmente a las 5:30. Haremos un ensayo a la 1, después de que madre dé el visto bueno oficial a la nueva ubicación. ¿A la 1? Repitió Sonic. ¿Nos saltamos el almuerzo o algo así? Ella lo miró con el ceño fruncido. Como sabrías si hubieras escuchado todas esas veces que repasamos el plan de la semana, se ha cancelado hasta el viernes. Tú y yo viajaremos casi toda la semana, y Manic estará ocupado con actos oficiales, mientras que madre no podrá ser la anfitriona sola. ¿Sigue así, quieres? Los ojos de Knuckles se entrecerraron aún más cuando Sonic le hizo una mueca. Se habían estado criticando desde su reencuentro, pero al igual que Sonic parecía diferente hoy, también lo parecía la discusión.
No es que fuera algo malo en este caso. Seguían discutiendo, pero no parecía tan y serio, quizá. Era más como si los recordara discutiendo cuando conoció a Sonia en la isla Ángel. De nuevo, se encontró observando a Sonic, intentando descubrir qué era diferente en él. Ya que hablamos de planes, intervino Kirus lentamente, ¿alguien sabe qué hará Tails esta semana? Ayer apenas lo vi, y casi se me olvidó preguntar cuándo lo vi. No sé, dijo Sonic. Él y Amy iban a ayudarnos a Knuckles y a mí a limpiar algunos lugares, pero todo esto de viajar me lo impidió, así que, ¿por qué? Se encogió de hombros. Me vendría bien su ayuda con el palacio. Sabe más de tecnología que yo, y me vendría bien tener un par de manos cualificadas. Me parece una idea genial. Exclamó Sonia con entusiasmo. De verdad creo que Tails sería una incorporación increíble a la Casa Real, y esto es justo lo que necesita para involucrarlo. ¿Adición? Repitió Knuckles, pero solo Sonic pareció notarlo, encontrando su mirada cautelosa con la suya mientras Sonia juntaba sus manos. Ah, y si Amy pudiera acompañar a Manik a sus funciones, ¡qué maravilla! Podríamos integrarlos a ambos a la familia casi sin problemas durante esta semana de celebración del cambio. Ni siquiera tendríamos que armar ningún alboroto. Simplemente formaría parte del nuevo régimen. Knuckles frunció aún más el ceño y volvió a mirar a Sonic. No estaba seguro de si le gustaba cómo sonaba eso. Pero Sonic simplemente se removió ligeramente en su silla y apartó la mirada, mientras Sonia se tocaba la barbilla pensativa. Me pregunto si Amy tuvo la oportunidad de hablar con Mindy ayer. Debería intentar ponerme al día con ella. Ver cómo se siente al respecto. ¿Alguien sabe qué hará hoy? Tails dijo que van a salir a algún sitio, dijo Knuckles lentamente. Creo que van a buscar a alguien. Qué lástima. En fin, tenemos tiempo. Probablemente no sea malo esperar un tiempo, intervino Kirus. Nunca le conté a Manning mi plan de pasar por los conductos, y si voy a arriesgarme a llevar a un niño conmigo, debería dejar algo por escrito. Y probablemente debería ser él quien invitara a Amy a salir también, coincidió con una sonrisa extraña. Entre una cosa y otra. Que le vaya bien, murmuró Kirus, tomando su jugo para saludar al aire. Ya era hora. Confundido, Knuckles solo pudo mirar fijamente por un segundo, antes de que de repente Sonic lo distrajera empujando su silla hacia atrás. Voy a correr un poco. Intento quitarme un poco el dolor, dijo, mirando a Sonia. ¿Dijiste que nos vemos a la 1? ¿En el vertedero? Sí, pero si pudiera ser a las 12:30, para que todos pudiéramos hacer un recorrido, sería mejor, dijo ella, y él asintió una vez. No hay problema. Nos vemos al otro lado, dijo, y luego desapareció en un destello azul. Knuckles lo vio desaparecer de la vista, tratando de recordar la última vez que había escuchado a Sonic decir problema. Las fincas a las afueras contrastaban extrañamente con el resto de la ciudad. Aunque aún eran oscuras y aceitosas, enclavadas bajo un cielo contaminado, al mirar a través de las enormes puertas se revelaban vastas praderas y jardines perfectos. Tails se preguntaba cómo sobrevivía la naturaleza hasta que Amy le señaló que la mayoría probablemente eran falsas. Ese tipo que Sonic y Manik contrataron para construir el anfiteatro estaba hablando de eso. Toda la gente rica de por aquí usa alfombra que parece césped. Apuesto a que los árboles son iguales. Pero ese es un jardinero, señaló Tails, entrecerrando los ojos al ver una figura solitaria que deambulaba entre los parterres. ¿Por qué regarían plantas artificiales? Hizo un ruido vago. Solo te puedo decir que las plantas de verdad no se verían así en esta ciudad. ¡Ey! Volvieron a mirarse fijamente. La urbanización Montclair era aún más abierta que los lugares por los que habían pasado, con enormes ventanales que se veían desde la carretera. Tails podía imaginar lo hermosa que habría sido en su día, y comparada con el resto de la ciudad, era impresionante. Pero las nubes bajas, de un negro verdoso, hacían que todo pareciera un poco insalubre, así que la hermosa extensión parecía, extraña, de alguna manera. Los Montclair eran una familia bastante pequeña antes de la guerra, dijo Tails distraídamente. La investigación que había hecho la noche anterior parecía importante por alguna razón. Son aristócratas financieros más que terratenientes, conocidos por sus inversiones y sus contactos políticos. Administraban muchas de las inversiones de Eggman, así que les permitió guardar la mayor parte de su dinero donde simplemente lo habría tomado de otros aristócratas. El señor y la señora murieron hace unos 6 años, dejando a Bartleby como único heredero. ¿Quieres decir que de verdad ayudaron a Eggman?
Preguntó Amy con incredulidad. ¿En serio? Se encogió de hombros. Le parecía extraño, sobre todo si había sido tan malvado como Sonic y la ciudad, que apenas se recuperaba, parecían insinuar. Pero Sonic siempre decía que cada uno tenía sus razones. Y la familia Monclair era conocida por su estrategia política. Quizás era eso. ¿Quieres hablar de algo raro? ¿Qué tal el hecho de que, al parecer, todos sabían que Bartleby jugaba en ambos bandos durante el último año de la guerra? Respondió. En su expediente dice que Eggman sabía que la primera lealtad de Bartleby era hacia Sonia, pero la Resistencia sabía que haría cualquier cosa que Eggman le dijera. ¿Qué pasaría si Eggman le dijera que lastimara a Sonia? Preguntó, y Tails se encogió de hombros nuevamente. No creo que haya surgido el tema. Qué raro y... Se detuvieron de nuevo, mirando la finca. Amy estaba buscando la motivación para subir la verja cuando, de repente, esta hizo un ruido metálico, haciéndoles retroceder y alejarse mientras se movía silenciosamente hacia adelante. Tails miró a Amy de reojo. ¿Hiciste algo? ¿No y? ¿Tú? Se oyó un suave zumbido con estática, y una voz gritó. Oh, no te quedes ahí parado. Pasa, pasa. Tengo el desayuno preparado. El mango con miel está muy tentador y no me gusta dejarlo esperando. Se miraron fijamente, pero no parecía haber muchas alternativas. Empezaron a caminar por el camino de entrada. Hola. Parece que estás lejos de casa. Rouge se estremeció, se maldijo por estar distraída y se dio la vuelta. Un mix se acercaba a ella, una extraña combinación de esponja y pez, si tuviera que adivinar, cargando una enorme red y sonriendo ampliamente. Por suerte, inofensivo, decidió, pero eso no cambiaba el hecho de que debería haber prestado más atención. Más cerca de lo que me gustaría, dijo y se volvió hacia el puerto. Había llegado a la costa de Mobius y desembarcado en el reino Sheeli hacía unas horas, una provincia costera conocida principalmente por sus exportaciones industriales. Al parecer, antaño había sido el centro internacional, desde donde la gente llegaba a las islas. Fuera cierto o no, había sido allí donde había venido para dejar Mobius, escondida en un barco pesquero hacía 3 años. Ella apartó el recuerdo antes de que pudiera distraerla nuevamente. El puerto era un cementerio de barcos, lleno de barcos oxidados de todos los tamaños y una costra contaminada tan gruesa que a veces los niños se retaban a caminar sobre ella. Sin embargo, la ciudad a sus espaldas bullía, con fábricas y talleres trabajando arduamente, lo que hacía que todo pareciera vivo, aunque no particularmente saludable. Tal como ella recordaba. No serás de la familia de Madame Screech, ¿verdad? Rouge se estremeció y luego giró lentamente la cabeza lo justo para mirar a Mixe con enojo. Él hizo una mueca y levantó una aleta en señal de disculpa. Solo preguntaba, señorita. Tú, que eres una murciélago, me pareció una pregunta razonable. ¿Y siempre das por sentado de dónde es gente que no conoces? Espetó, poniéndose una mano en la cadera, juzgándola. ¿Qué sabes de Madame Screech, por cierto? Nada, dijo rápidamente. Absolutamente nada, señorita. Ella siguió frunciendo el ceño unos segundos, luego bajó la mirada hacia la red que él tenía en las manos. ¿Quién eres? ¿Algún tipo de pescador? Soy un cazador de tesoros, señorita, dijo, e intentó sonreír con ánimo mientras levantaba la red. Me llamo Castor. Me gano la vida en este puerto, buscando en los naufragios pedacitos de historia. Mi esposa tiene una pequeña tienda de antigüedades en la ciudad. Mucha es basura, sin duda, pero te sorprendería lo que la gente considera un tesoro si la pules bien. Al disiparse la tensión, Rouge sonrió y se inclinó un poco más hacia él. Solo intentaba conversar, no rememorar horrores del pasado. ¿Qué clase de basura? Ah, ya sabes, cosas que eran importantes hace 20 años. Marcos de fotos de plata, candelabros, mecanismos de relojería. El otro día encontré una mesa de madera entera. No sé cómo sobrevivió a la podredumbre, pero la limpiaré y la venderé, dijo. A veces solo son restos de metal y alambre de cobre. Los aprendices de herrero pagan buen dinero por metal oxidado que pueden martillar a martillazos. Ella se rió entre dientes. Prefiero cristales en vez de cobre, gracias de todas llenas. Cada cual con lo suyo, dijo juguetonamente, y arrojó la red para empezar a desenredarla. Así que, si no te importa que haga más suposiciones, solo estás de paso, camino a otro reino. Tomando la carretera de carga hacia Mogotrópolis. Llegas un poco tarde, dijo.
Ese gran festival que están organizando empieza esta noche. Seguro que me las arreglaré sin ver el estreno, dijo distraídamente. Para alguien sin dedos, Castor estaba deshaciendo rápidamente los nudos de la red. Era extrañamente hipnótico. Además, Mogotrópolis no es el único lugar que estará de celebración, estoy segura. Cierto, cierto. Si quieres quedarte por aquí, probablemente encontrarás a algunos de los mayores celebrando sus propias fiestas tranquilas. Recordando otros tiempos dijo. Oh, si te sientes tan cínico como creo que podrías estar, probablemente puedas ir a los bares del muelle y unirte a los compasivos que recuerdan tiempos más prósperos. Ahí tienes esas suposiciones otra vez, dijo, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Por qué están molestos los condolencias? Oh, ya sabes cómo es, dijo, agitando una aleta. Quien quiera que esté al mando es mucho peor que el anterior. Se quedó quieta, dejando que ese eco resonara en su mente por un momento mientras decidía la mejor manera de responder. ¿Aquí extrañan a Robotnik? Aquí la gente echa de menos la economía de Robotnik, corrigió con una breve sonrisa. Encargó mucho metal a nuestras plantas. Últimamente, los pedidos son un poco escasos. Supongo que sí, dijo, mirando hacia la ciudad. ¿Se quedó mucha gente sin trabajo? Claro. Fábricas enteras cerraron. Pero ¿y no estaban la mayoría de las fábricas operadas por robots en la época de Robotnik? Preguntó. ¿No podrían simplemente reemplazarlos con personas? Los robots siguen funcionando, señaló. ¿Por qué deshacerse de las buenas herramientas? Además, cuestan menos que las personas. No tenía un buen argumento, así que solo tarareó pensativa. Castor volvió a concentrarse en su red. Pero encuentras gente con la edad suficiente y encuentras a quienes recuerdan cómo éramos antes de la guerra. Antes, todo giraba en torno al puerto. La gente iba y venía. Yo era pescador, una vez, pasaba los días en el océano, pescando grandes cantidades. Nada más que océano azul y cielo aún más azul. A veces sentía que era el único vivo, negó con la cabeza. Pero quizá estoy creando bonitos recuerdos de los tiempos difíciles. El tiempo lo cambia todo, y la memoria cambia con él. Es cierto, dijo lentamente, con cautela, pero las cosas que hizo Robotnik, ¿cómo podría alguien estar de acuerdo con ellas? Oh, no juzgo, señorita, dijo. Cuando por fin terminó de desenredar la red, la recogió de nuevo y se acercó para meterla en un pequeño bote que ella había asumido que era otro naufragio. Lo único que puedo decirle es que aquí la gente tenía vidas antes de Robotnik, tenía vidas durante Robotnik y todavía las tiene ahora, después de Robotnik. Algunos probablemente eran mejores que otros. ¿Quién puede decir qué es lo mejor? Al principio no respondió, sin saber qué tan cuidadosa debía ser. Era solo una conversación, pero el tacto y la diplomacia eran importantes cuando una palabra equivocada podía arruinar una operación futura de la que aún no tenías conocimiento. Pero finalmente decidió que era lo suficientemente seguro como para decir en voz baja. Mucha gente robotizada probablemente tendría opiniones muy firmes al respecto. Se rió como si hubiera hecho un chiste. Si pudieran tener alguno. Que no pueden, mientras que aquí hay un montón de gente que sí puede. Se enderezó y se acercó a la cuerda que mantenía el barco amarrado al muelle.